Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, noche de sábado, noche de repaso a ese gobierno Frankenstein. Ya saben ustedes que tuvimos el fin de semana anterior elecciones, ya saben ustedes que en apenas 24 horas se había llegado a un acuerdo en lo fundamental. Toda la impresión se confirma de que, bueno, pues Iglesias estaba en ponerlo fácil y tampoco es que Pedro se haya puesto estupendo, ni mucho menos. Así es que ha habido acuerdo. En 48 horas lo comunicaban, se despeñaba el IBEX, subía a presión la prima de riesgo, pero bueno, no pasa nada porque aquí ahora se trata, hemos llegado al final de semana, estamos en el contento de los pedigüeños, de PNV, en fin, ya veremos si de la coalición canaria o no, y desde luego y sobre todo de Esquerra Republicana. Queremos que Esquerra Republicana se abstenga y permita que todo fluya y que ese gobierno Frankenstein de Pedro y de Pablo y de Pedro, con Pablo colocado de vicepresidente, pues prepare una adaptación de sus programas electorales para fustigar fiscalmente a los españoles y en el terreno de lo ideológico, pues ¿qué les voy a contar? En fin, no creo que dure más de 2 años, pero van a ser 2 años muy intensos y muy divertidos, de esos que no pestañeen porque se van a perder alguna medida ideológica del nuevo gobierno Frankenstein. Les voy a presentar a nuestros invitados y empezamos de corrido a ponerles al día, por si alguno estaba de viaje y se ha vuelto a España con las cosas decididas y resueltas y, en fin. Por cierto, antes que nada, yo ya sé que hay una especie muy recurrente en algunos lugares, sobre todo en Madrid. No, esto es que el inteligente, el brillante Pedro, con Iván Redondo, lo que están haciendo es obligar, forzar a que el PP cambie de posición y anuncie que se va a abstener. No, olvídense que eso es una majaretada. Nada. Eso nada de nada de nada. Estos van en serio, estos van a constituir un gobierno largo, largo en cuanto a los que forman parte de él o los que le apoyan en el tiempo, ya lo iremos viendo. Me temo que no va a ser así, pero en cualquier caso, olviden esperanzas vanas, por mucho que le gusten o no a Feijóo o a mí mismo. No, por ahí no van a ir los tiros. Les presento ya a nuestros invitados esta noche, don José Luis Balbás, economista y hombre y conocido sanchista en el país. Yo creo que cuando presentas a José Luis, como somos amigos, hay que decir aquello de qué buen vasallo, si hubiera buen señor. Pero bueno, estamos, ya sabemos. Tendremos ocasión. No le veo muy triste. Tenemos que analizar Frankenstein, la verdad. No. Las variables macroeconómicas que sí. supone el pacto este izquierdista. Pues ya veremos a ver que cómo. Pueden ser tremendas. En términos presupuestarios, sí. Don Daniel Rodríguez Asensio, muy buenas noches. Buenas noches. Don Daniel, ya lo saben ustedes, es economista, consultor estratégico, hombre de números, al que no creo que le terminen de cuadrar los que aquí se vayan a presentar esta noche. No es un análisis económico lo que pretendemos hacer, es un análisis de posición y si acaso en algún momento de la noche hacerles sonreír un poco, porque con la que llevamos encima todos, sería bueno que algún hilo de humor pues nos cayera sobre esta mesa de trabajo del sábado por la noche. Presento ya al tercero en la mesa, don José Luis Fernández Santillana. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don José Luis dirige el servicio de estudios de uso. A ver si me apagáis los móviles, que no me hacen ni caso. Esto es lo que tiene, esto de presentar los sábados por la noche. Alternan, sale, bueno, vienen aquí, los móviles suenan. ¿Qué le vamos a hacer? Les presento a nuestro siguiente invitado, don Leopoldo Gonzalo, catedrático de Hacienda Pública y Fiscal. Muy buenas noches. Usted tiene mucho que contarnos hoy, a ver si cómo va a ser posible que esto, pues que unos pretenden aumentar el esfuerzo fiscal 5.300 millones y los otros están en 20.000, a ver si hacen la media aritmética y nos toca subir los impuestos en 12 o 13.000 millones y estamos arreglados. No sé cómo se va a hacer eso. No sé de dónde. Ya, ¿de dónde van a sacar, verdad? Para tanto como reluce. Bueno, hemos visto ya alguna imagen de ese momento estelar, en el abrazo de Pedro y de Pablo, la firma del acuerdo, todas esas cosas que, en fin, que sirven para lo que sirven. Sirven para que se explique. Fíjense si esto es absurdo, que esos dos que se abrazan, resulta que esos dos que se abrazan, resulta que han perdido 1,5 millones de votos desde la primera vez que pudieron darse ese abrazo fraterno.
O sea que el estratega que diseñó la segunda convocatoria electoral hay que dedicarle un par de plazas, ¿eh? Sí, o 3, según y cómo. Bueno, continúo la presentación de nuestros invitados y lo hago con mucho gusto. Don Borja Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Javier. Don Encantado. Borja es hombre del Partido Popular, fue alcalde de Brunet, en fin, todos le recuerdan porque es habitual de muchas de las tertulias de esta casa. Y bueno, visto lo visto, vamos a empezar ya con, yo no sé si ya hemos visto todos los decos, pero en cualquier caso yo quiero oír a Sánchez cuando cuenta cómo le vende el alma a Iglesias. Vamos a verlo. Pero fíjate, se han escrito tantas cosas, ¿no? Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias de la vicepresidencia con el CNI, con la policía propia, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Bueno, yo creo que he reivindicado el proyecto autónomo del Partido Socialista, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. Bueno, pues al final has vendido el alma, ¿eh? Mira tú por dónde. Qué majo. Es que ha alargado tanto y en tan diferentes lugares que a poco que tengas hemeroteca, pues lo fundas. Dice que nunca pactará con el populismo. Sí, eso dijo. También dijo eso. Vamos, que lo vamos a pasar hoy extraordinariamente bien. Vamos a recordarlo. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Porque el final del populismo es la Venezuela de Chávez. Bueno, y los asquitos del padre Manero, porque dice el hombre, uy, y además está el tal Jaume Asens, que ese es un tío peligrosísimo, es de Podemos, pero era asesor de Puigdemont. ¿Cómo voy a pactar yo con el gente que tiene esas cositas en las costuras? Ni hablar, hombre, se ponía digno. Escúchenlo, para recordarlo. Muchos telespectadores desconocerán que Jaume Asens es el cabeza de lista de Cataluña de Unidas Podemos y que él, antes de ser diputado, pues fue una persona abogada que ha reconocido públicamente que asesoró, que combinó y que incluso acompañó a algunos prófugos de la justicia, líderes independentistas hoy. Esta es la tarjeta de presentación del señor Asens, del señor Iglesias en Cataluña. Claro, nosotros tenemos una serie de discrepancias con ellos porque el señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente a la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España y yo no puedo aceptar eso. Hoy que me pongo digno, no puedo aceptar eso. Ahora sí, 40. Eso fue el lunes pasado. El lunes pasado. Ya estamos en una derrota de aceptar lo que convenga. Por cierto, ese mismo lunes también decía Pedro Sánchez, candidato del PSOE y presidente en funciones, que, hombre, si yo gobierno, dijo, hay compromiso solemne. Si yo gobierno, va a volver a ser delito en nuestro Código Penal eso de convocar referéndums. Pues qué bueno. Qué bueno que llegaste, Asís Zimmermann. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya le conocen todos porque es un habitual de este programa, lo digo con todo cariño. Yo les conozco a ellos también. Escritor y analista político y, en fin, a quien no sé si conoces, Asís, es a este reformulado Sánchez. Sí. 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 Yo ya sabes que cada vez más, será que me estoy haciendo mayor, atiendo a eso que decía Paul Johnson de que el factor personal es más importante en los políticos de lo que parece. Entonces yo tuve la ocasión de conocer a Pedro Sánchez en su momento, cuando solo era un reciente plagiador de una tesis. He tenido ocasión de conocer cómo son sus socios y entonces conozco el personaje, sé de qué es capaz, creo saber aproximadamente qué es lo que le importa y lo que no le importa nada y por lo tanto mi capacidad de escandalizarme sigue intacta, pero la de sorprenderme está muy disminuida con estos personajes. Bueno, pues a lo largo de la noche tendrá usted oportunidad de ilustrarnos sobre esos lances que mantuvo con los dos, con Pedro y con Pablo. Usted lancea en todas las plazas. Yo antes quiero que recorramos juntos un camino. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, en términos de PSOE y de Podemos? ¿Cómo ha sido el camino que nos lleva a ese gobierno de coalición?
que se reformula en 48 horas 48 y de esas sobran 20. Una cosa extraordinaria. Vamos a verlo. Hay que recordar que un gobierno progresista fue lo que propuso en su día Pedro Sánchez y que terminó costándole la salida de la Secretaría General del partido. Y probablemente la moción de censura a Mariano Rajoy fue el primer paso del camino. Pedro y Pablo ya se ponían de acuerdo hace justamente un año para sacar adelante los presupuestos de 2018, que fueron tumbados en el Congreso por falta de apoyos, lo que propició la primera convocatoria de elecciones de abril. Fue aquí exactamente donde empezaron los malos gestos. Mientras unos hablaban de gobierno de coalición, ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca. Otros tan solo decían cooperación. Y formar un gobierno progresista, de cooperación. Y en medio de una guerra de sillones y ministerios fueron creciendo los reproches que llevaron a Iglesias a negarle su apoyo en la investidura. Nos dimos cuenta de que quería entrar en el gobierno para controlar el gobierno. En su formación no hay, como consecuencia de su juventud, una experiencia alguna de gestión a nivel estatal. Un fracaso y un ridículo. Son ustedes una banda, la banda del señor Sánchez, que la banda no se ha puesto de acuerdo en cómo repartirse el botín. Vaticino que el espectáculo, señores, seguirá. Sánchez se tomó como algo personal ese no de Iglesias. Que el principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno. Un veto que sentó muy mal al líder de Podemos. Pedro me mintió. Pedro me dijo antes y después de las elecciones generales que haríamos un gobierno de coalición y no dijo la verdad. Con las negociaciones totalmente rotas, la tensión, la desconfianza de uno en el otro y la lucha de ambos egos nos llevaron a otras elecciones. Sánchez parecía tener clara su postura. Podemos jamás podría entrar en un gobierno con ellos porque si no, no podría conciliar el sueño. Que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Y 48 horas después, de repente todo se evapora, se olvida y se obvia. Para ser presidente del gobierno tengo que renunciar a mis principios. Si tengo que formar un gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, entonces usted está en lo cierto. Yo no seré presidente ahora. ¿Por qué antes no y ahora sí? Lo único que cambia es que Sánchez tiene menos diputados e Iglesias más sillones. ¿Seguirá Pedro Sánchez durmiendo bien por las noches? Bueno, llevamos una. A ver cuántas veces te pillan hoy hablando cuando volvemos de los vídeos, Balbás. Oye, ¿pero qué veo? Si llevas dos relojes. ¿Qué pasa? ¿Que llevas la hora de Madrid, la de Moscú? No. ¿Ya llevas la hora de Moscú? Esta es la hora ¿La de mía. los camaradas? Esta es la hora del Frente Popular. Oh, la hora del Frente Popular, dice. Bueno, venga, dale un regate a esto y trata de justificar a un indecente mentiroso como es este candidato de tu partido. Vamos a ver. Lo digo para empezar. La preocupación de los españoles, las dos primeras, según dice el CIS, son el paro y los políticos. Se ha demostrado que los políticos incluso es más importante que la del paro. Es decir, teníamos 4 líderes que son, o eran Rivera, Pablo Casado y luego los de las izquierdas, Sánchez, PSOE y Pablo Iglesias. Uno se nos ha suicidado, que es Albert Rivera, pues es un suicidio político, incumplir absolutamente sus condicionantes de facilitar el desbloqueo del gobierno han terminado, que no ha sido útil, y los electores han dicho que tienes, hijo, el 6,8%. Desapareció, con lo cual nos quita un gran actor, un gran político y además, sobre todo, una persona que era Albert Rivera, que estaba en el centro político. Entonces, quita posición central a todos los pactos. Casado, desde el martes desapareció. No sé si ha aparecido, que es el líder del PP, ha desaparecido después del desastre de la noche electoral, de no devolver los 84 abstenciones al PSOE que le debe, de la abstención que hace el PSOE, en mi opinión, a Rajoy. Eso es un hecho, está en las actas del Congreso, que se abstienen 84. O sea, eso está así y saca 170 votos, que son más o menos los que tiene el PSOE ahora bien cogiditos. Justo los 170 que tenía Rajoy. Entonces, se tienen que abstener 10. ¿Cómo?
Que el PSOE tiene 170 votos. 170. ¿Votos de con qué? los 15... ¿Botones? ¿Será botones? No, tiene 155 directos y luego hay otros 15 que son los como golpistas. muy directos. Claro. Que ya, bueno, luego si quieres hacemos los detalles. Vale, no, También, pero... oye, Rajoy le pasaba lo mismo. Perdona que te diga. Rajoy dijo Rivera que no le iba a votar de ninguna manera nunca y luego le dio 32, que es lo que tenía. O sea que Rajoy tampoco tenía más allá de... Hombre, pero no es el mismo apoyo de Rivera que los golpistas. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que si de los 4 uno desaparece, el otro se suicida, pues solo quedan 2. Uno muy pequeñito, que es Pablo Iglesias, que solo tiene directamente el 12,5%, que tampoco es una cosa de otro mundo, y el PSOE, que tiene el 28%, frente al PP, que tiene el 20%. Que tampoco es un resultado. Que tampoco es una cosa de otro mundo. Es impresentable, pero el PP tiene el 20%. O sea, que la gente que no lo ha votado es porque no ha querido votarle más. Insisto que al estratega que lo hizo pasar de 38 a 28%... con esa tozudez para acabar en brazos del tío de la coleta, hay que hacerle 2 plazas. Pero claro, ¿por qué se produce el hecho? Digamos, en términos de España, se produce el hecho porque no hay posición central para el PSOE más que pactar a la izquierda, cosa que yo creo que Pedro Sánchez no quería, pero que es bastante flexible para ejecutar eso en 48 horas o incluso en 24. Es decir, porque es bastante rápido en cambiar de opinión y eso lo sabe hacer bien. Pero claro, ¿con quién pacta? Con nadie. Hay que desbloquear un gobierno. España necesita un gobierno frente a Europa y frente a todo. Y sobre todo frente a este desastre que es la desaparición del centro político y no generar alternativas políticas. Entonces, la preocupación de los españoles del CIS, además del paro, que va a haber más gente en paro, que eso con estos dos no tengo ninguna duda. Siendo los políticos. Con estos dos no tengo ninguna duda, Daniel. Fíjate si es flexible aquí el señor Sánchez, que no es que haya hecho un pacto en 48 horas, no, es que lo tiene hecho desde antes de verano. Porque nos hemos echado las manos a la cabeza porque hemos perdido los españoles unos 300 millones de euros en Bankia. La banca ha tenido un ajuste total de unos 3.200 millones en esta semana, más o menos en bolsa. Pero es que lo que nadie ha contado es que en julio y agosto la banca ha recibido un correctivo de 20.000 millones de euros en bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Que esto ya estaba descontado. Entonces, fíjate si ha sido flexible el señor Sánchez, que este pacto lo tenía hecho desde antes de verano. Nos ha tomado el pelo a todos. Decías, efectivamente, los españoles, el primer problema son los políticos y el segundo el paro. Y ahora va a ser el primero el paro y el segundo los políticos. No, vamos, nos va a solucionar la vida a todos. Lo hemos enfocado bien. Y su gobierno de ultraizquierda con chavistas. Porque ayer salió Felipe González hablando de orfandad. Sí, ahora lo veremos. Ayer salió José María Aznar hablando de un pacto por el constitucionalismo. El exsecretario general del PSOE, que llevó aquella junta gestora que fue la que dio los votos a Rajoy, por cierto, no fue el señor Sánchez, también ha criticado un pacto. Javier Fernández. También ha criticado un pacto que nos lleva directos al chavismo. Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Porque no hay que olvidar que el abrazo que le da la persona a la que abraza el señor Sánchez es un exasesor del gobierno venezolano, es una persona que ha venido de comer del gobierno venezolano. Entonces, ojo, mucho cuidado, porque el peligro es inminente y yo creo que aquí también se paga la coherencia. Hablaba usted del señor Rivera. El señor Rivera ha perdido coherencia y los españoles del centro, que dice usted, luchan por 3 cosas: por España, por su libertad y por la prosperidad económica. Ninguna de las 3 las garantiza este gobierno. Bueno, ya saben lo que dicen en Asturias sobre el futuro político de Albert Rivera. Dicen, irónicamente, que será Malu. Ahí lo dejo. Nos vamos a publicidad, a la vuelta. Hay muchas palabras, ahí está esto a tope. Bueno, un francés diría "Je suis désolé", pero un español, nosotros somos los que aportamos el chiste a la vida pública. ¿Cómo nos vamos a desolar por lo que está pasando aquí? No, hombre, no. Esto durará poco y nos vamos a reír mucho, porque estamos con el reloj absolutamente parado. Fíjate que si repasas a Rajoy, no soy muy partidario, por lo general, pero si repasas a Rajoy el día de la moción de censura, te vale para lo de hoy. Casado lo tiene chupado, lo que pasa es que no hace los deberes. Pero vamos a escuchar
en la sesión de investidura, en la moción de censura, perdón, de Mariano Rajoy, cómo Rajoy da perfectamente en todos los mismos clavos que ahora. Vean. Eso lo han dicho ustedes. Si nosotros no dejamos claro que el PSOE no tiene nada que ver con el independentismo, ni por activa ni por pasiva, a nosotros en Extremadura nos matan. Y yo lo tengo que decir. Fin de la cita. Señor Fernández Vara. Pedro Sánchez no puede ser presidente del Gobierno de España con el permiso de los independentistas. Fin de la cita. Señor Lambán. Con 85 escaños no hay duda. Nos han mandado a la oposición. Fin de la cita. Señora Díaz. Mi opinión es que un gobierno Frankenstein, como diría Rubalcaba, no es bueno ni posible. Fin de la cita. Señor González. A nadie se le ha pasado por la cabeza formar un gobierno con el señor Tardá y el señor Rufián. Por Dios, esto no es mío, ¿eh? No tenemos nada que hablar con ellos. Nada que hablar. Fin de la cita. El señor Borrell. Desde luego yo no contemplo una alternativa en la que el PSOE pacte de manera explícita o implícita con los independentistas. Dice explícita o implícita. Quienes quieren romper el país no pueden formar parte de un proyecto de futuro para el país. Perdón, señor Simancas. Fin de la cita. Confié en Sánchez y pronto empecé a percatarme de que habíamos elegido a un bluff. Bueno, fin de la cita. El señor Bono. No confío en que Pedro Sánchez pueda llevar nunca al PSOE al poder, señor Bono. Solo desde la impostura se puede pretender gobernar con 85 diputados un país de 45 millones de habitantes. Con eso se puede llegar a la Moncloa, pero no gobernar. Señor Bono, fin de la cita. Ay, Rajoy. Don José Luis Fernández. No, yo creo que estos días en la farmacia se han acabado las existencias de Orfidal, porque todos ya que nos vamos a curar del insomnio. Me parece que esto es realmente preocupante, ¿no? Yo no podré dormir, claro, o vosotros. El 85% de los ciudadanos no dormiría si tuviese un gobierno con Pablo Iglesias, o que algunos ministros de especial relevancia, los ministerios económicos, por ejemplo, estuviesen en manos de Podemos. Bueno, me parece que ahora mismo, es decir, yo no sé si la gente va a dormir mejor o no. Lo que está claro es que en algunos aspectos la gente va a llegar peor, ¿no? Va a llegar peor porque el trabajo va a empezar a deteriorarse, porque va a incrementarse el paro, porque entramos en una recesión, es decir, todo este tipo de situaciones. Y yo creo que lo de este señor es absolutamente, yo no sé llamarlo de esquizofrenia, pero ¿por qué no? Yo creo que tiene una doble personalidad. Y sobre todo tenemos ahora mismo la biblioteca que lo atesora. Oiga, es que usted llegó a decir y sacó pecho de que a Puigdemont, porque lo decía él, iba automáticamente a traérselo para acá. ¿Eso va a facilitar el voto de los independentistas? Pues no parece, salvo que haya vaya a cambiar. Se comentaba antes, ¿no? Es decir, que ahora va a modificar el Código Penal para que sea un delito en la promulgación o la convocatoria de un referéndum. Hay que recordar que Zapatero lo quitó, cuando el plan Ibarretxe, que estaba antes en el Código Penal. Es decir, esto es un tejer y destejer. Yo me parece que al final este hombre, lo que han hecho estos dos ha sido poner el carro delante de los bueyes. Y porque no conocemos realmente los contenidos del acuerdo. Es que lo dicen. O sea, lo que hemos conocido es un preacuerdo, una declaración de intenciones de que van a acordar. Y lo que dice el propio texto del acuerdo, porque me parece que es muy significativo, dice: los detalles del acuerdo se harán públicos en los próximos días. Los detalles menores. Los mayores, que es que va a ser vicepresidente, ese los mayores ya se preocuparon en Podemos para que lo conociéramos en serio. A mí que la clave del asunto es que lo que ha trascendido es cómo nos repartimos los sillones y no el contenido de lo que tenemos que hacer. Lo que dijo Felipe González. Claro, que es lo que ha criticado. Es que me parece que esto es de sentido común. A mí vamos a ver, yo lo que le digo al señor González, que alguna ascendencia, no sé si tiene o no, en el Partido Socialista, al señor Ibarra, es decir, a todos estos que han salido ahora, el día 23 de noviembre, el Partido Socialista tiene convocada una consulta a sus bases sobre esto. Oiga, actúen, muévanse. Si usted tiene alguna ascendencia sobre lo que fue su partido... Tiene controla el aparato, Pedro. Controla el CIS, controla. No, controla absolutamente todo. Tiene toda esperanza. Pues no, yo creo que el no se entiende o no, pero lo que está claro es que no basta solo decir, Europa, sino que se puede hacer. No hay partido en Europa donde mande más su secretario general que el PSOE. No es nuevo, nadie. No es nuevo. Hemos tenido precedentes que era exactamente igual, pero bueno, yo no me alegro. Don Leopoldo González. Sí, muchas gracias. Yo quiero volver a la pregunta que nuestro conductor ha planteado al principio, para no enredarnos en la coyuntura, porque el problema es estructural.
a mi juicio. Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Nos has dicho al principio, pues con un camino muy largo. Muy largo. Esta mañana ojeaba yo a García Pelayo en su estado de partidos. Viene ahí. Y viene de la Constitución del 78, que tan eufóricamente hemos celebrado recientemente, su 40 aniversario, etcétera, ¿no? Ciertamente, nunca ha habido, recuerdo en un programa anterior con Enrique Calvet, que me daba la razón porque lo mantiene él como tesis clarísima, ¿no? Bipartidismo no ha habido nunca. Siempre PP o PSOE ha tenido que contar con la prótesis de CIU, de alguien que le apoyara para tener la mayoría suficiente con la que formar gobierno, ¿no? Eso por una parte. Pero es que además, desde esos dos partidos más o menos vigorosos y notables, con sus muletillas, hasta donde hemos llegado, hay que ver la lista de partidos políticos que en España están registrados, ¿no? Y esto viene precisamente de un proceso dinámico de desmembración. Hablábamos, don José Ortega y Gasset nos hablaba de la España invertebrada, ¿no? Esta es la España desvertebrada, pero desvertebrada de raíz, ¿no? Y yo creo que mientras eso no se resuelva, mientras no haya, bueno, el título octavo, no vamos a entrar al fondo, ¿no? Pero vamos, el famoso Estado de las Autonomías, que parece que está mal decirlo, pero lo dice todo el mundo, en tertulias, en familia, en cualquier sitio, la gente es consciente de que el Estado de las Autonomías, tal como está construido y a dónde ha venido, por muchas razones que se han dicho muchas veces, que no voy a repetir ahora, es una fuente de conflictos, de problemas, de fraccionamiento, de enfrentamiento, etcétera. Todos no. Ana Pastor... Bueno, la iba a citar porque no, Ana Pastor está muy orgullosa, efectivamente, recientemente del asunto. Pero este es otro tema. Lo que quiero decir es que además viene en apoyo la bendita ley electoral que desde 1977 no se ha vuelto a tocar significativamente. ¿Y qué pasa con esta ley electoral? Pues que hace falta transformar el sistema electoral en un sistema de circunscripción única, en donde un español, un voto, el español de un voto de San Sebastián valga lo mismo que uno de Algeciras, y, bueno, circunscripción única y doble vuelta. Y se evitarían todos estos problemas. Entonces sí que la doble vuelta tendría sentido. Y la gente tomaría nota y la gente conscientemente optaría por una cosa o por la otra. Pero yo creo que debíamos abundar un poco en cómo hemos poco a poco venido hasta aquí, porque lo otro es engañarnos. Y por último, yo creo que la situación actual es peligrosa no solo por la deriva del señor Sánchez y sus potenciales socios, sino porque el señor Sánchez es un mentiroso compulsivo que es capaz, como ponías de manifiesto hace un momento, de contradecirse con 2 días de diferencia. Gaspar Ariño, el catedrático de Derecho Administrativo que conoceréis, dice con frecuencia, hombre, es que en España no es que digamos mentiras, no, es que vivimos en la mentira. Y este señor vive instalado en la mentira sistemática. Yo creo que ni siquiera se da cuenta cuando se contradice. Es tan superficial. Bueno, todo al servicio de su causa porque él lo vale. O por lo menos eso cree. Sí, señor Timénez. Por enlazar y no hacer un monólogo, sino continuar un poco, efectivamente, ¿no? El problema no es que sea un mentiroso compulsivo. El problema es que lo que necesita España no es, como decía José Luis Balbás, no es que sea incorrecto un gobierno. Lo que necesita es un gobierno con alguien que sea mínimamente presentable y con un programa que sea mínimamente presentable. Es decir, hace falta unos mínimos principios. No se trata de que el señor Sánchez haya dicho que no va a pactar con Podemos. Se trata de que es que hace una semana estaba poco menos que diciendo que eran unos peligrosos chavistas que eran capaces de intentar derrumbar la democracia española. Y aunque lo dijera Sánchez, es verdad. En segundo lugar, la centralidad. ¿Qué es la centralidad, José Luis? La centralidad lo voy a decir ahora que no nos oye nadie. La centralidad en una democracia española, quiero decir, por programas políticos, la centralidad son o deberían ser el Partido Socialista, la fuerza socialdemócrata, digamos, por excelencia, el Partido Popular, una fuerza de centro-derecha, e incluso Vox, que recordemos que está en el grupo conservador europeo, es decir, con partidos tan homologables como los Tories británicos, con algún toque populista, desde luego, pero eso es la centralidad. Pero España, y a eso voy, tiene una anomalía que no ocurre casi en ningún lugar de Europa. Desgraciadamente va ocurriendo algo, pero tiene una anomalía. Esa anomalía se llama Partido Socialista y consiste en que ese Partido Socialista pactaría con cualquiera, incluso en momento de crisis de Estado, salvo con el Partido Popular, por los tintes y los antecedentes guerra civilistas que se quieren introducir en la política española. Yo le haría una pregunta a José Luis,
si fuera capaz de responder con un monosílabo. Lo que pasa es que eso es una cosa un poco peligrosa, lo sé, pero las preguntas las hago yo. De acuerdo, no. Pues entonces déjame lanzar la pregunta al aire. ¿El Partido Socialista, solo por no pactar con el Partido Popular, pactaría con un partido nazi? Mi respuesta es: pacta con un partido nazi y se llama Torra. Bueno, los que tuvieron algún escarceo con los nazis eran unos del PNV, en el Bidasoa, ¿verdad? Luego hablamos de ello. No solo, pero sí. Borja, que estás aquí sin inaugurar. Sí, pues decía antes Balbás, el señor Balbás, por no referirnos muchas veces, achacaba o reprochaba a Pablo Casado el hecho de que no le hubiera concedido, no le hubiera cedido los diputados que tiene en estos momentos para que pudieran llegar a un pacto de Estado, ¿no? No como es cedido, yo no he dicho cedido, es devuelto. Devuelto, bien. Devolver bien, lo has que se hecho debe, además como una cosa recíproca. Como un pacto bien, constitucional pero es que implícito que había. Primero, creo que... Eso es lo que yo he dicho, ¿eh? No sí, pero bueno, que yo creo dos cosas. Primero, creo que ya Pablo se ha manifestado en ese sentido, siempre y cuando Podemos no forme parte... Pablo Casado, el totalitarismo bolivariano y comunista de Podemos no forme parte de ese equipaje de gobierno. Pero en cualquier caso... Poco tiempo dio de reacción el señor Sánchez cuando al día siguiente del día electoral, recordamos, sin dar tiempo casi a reaccionar ni a propios ni a extraños, y digo a propios y a extraños porque sorprendió incluso a los propios miembros del Partido Socialista, se fundió en un abrazo fraternal, cuasi con tintes sexuales, con el señor Iglesias. Y además ese abrazo fraternal pues quedó refrendado en una especie de documento de manifiesto que realmente no dice mucho, pero simplemente es una declaración de intenciones que queda refrendada con una firma. A mí eso me da la sensación que deja poco espacio o poco margen a la reacción. En cualquier caso, ahora hay que remar contra, no remar a favor. Si el señor Sánchez tiene alguna cortapisa al respecto de ese abrazo fraternal y ese documento firmado, tendrá que enunciarlo de manera pública, ¿no? Como decía Ronald Reagan, y yo creo que esto es una cosa que nos encontramos ante ella de manera manifiesta, la diferencia entre una democracia y una democracia popular es la misma que entre una camisa y una camisa de fuerza. Llegan tiempos duros, habrá que apretarse fuertemente las costuras. Un apunte muy rápido a lo que acaba de decir Borja. Hay un tercer elemento que estamos olvidando, y es que el señor Rajoy, nos guste o no, se dirigió al Partido Socialista para hacerle una oferta, para hacer una propuesta. El señor Sánchez ha recibido a Casado como al resto de formaciones políticas prácticamente por protocolo. No ha habido ninguna intención de negociar. Entonces, ¿devolver el qué? Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dicen Casado, qué es lo que dicen los de Ciudadanos que han quedado ahí al frente de la cosa y qué es lo que dice Abascal. Pero antes, déjenme decirles que yo el día de las elecciones, aquí en esta casa, ya apunté. Lo que pasa es que en el centro derecha español la audacia no es la principal de las virtudes, que lo lógico sería que el líder de la oposición, esto es Casado, del brazo del de Vox y del brazo de lo que quede en Ciudadanos, se fueran al día siguiente por la mañana a ver al presidente en funciones, candidato del PSOE, a decirle, ni preocuparte, 23 pone este, 24 pongo yo, que eran 45 si no recuerdo mal, lo que se cantaba que le faltaba. Ahora bien, rompe el gobierno con Bildu en Navarra y salte de la Diputación de Cataluña. Y tampoco debes preocuparte por los presupuestos, porque mientras sigas el techo de gasto que fija Bruselas, con nosotros no vas a tener problemas. Pero resulta que, insisto, la audacia no es la principal de las virtudes de los líderes que no son de la izquierda española. Vamos a escuchar lo dicho por Casado, lo más sustantivo de lo dicho esta semana por Casado. Pedro Sánchez ha elegido, no forzado. No podrá decir que no le ha quedado otra opción. Ni ha llamado al Partido Popular. Es evidente que cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el Partido Popular, que en ningún momento había dejado la puerta cerrada a seguir trabajando en esos 11 pactos de Estado que yo le fui proponiendo en las últimas 4 reuniones que tuvimos desde el mes de abril. Bueno, Villegas, el hombre que pasa por ser el más aburrido de Europa, daba la pauta de lo que piensa Ciudadanos sobre ese ofrecimiento. Ciudadanos estará en el no a un gobierno que es malo para España, pero insisto, no nos quedemos en el no. Quedan días, no se han convocado aún ni siquiera las Cortes. El
El rey aún tiene que iniciar las rondas de consultas. Hay aún semanas para que Sánchez rectifique y se dé cuenta de que lo que está intentando es malo para España, es malo para los intereses generales de los españoles y que hay otra alternativa, que es mirar al constitucionalismo. Hay que ver lo fácil que lo tenían los líderes de la derecha española, diciéndonos a todos, oiga, por España, vamos a hacerlo por España, evitémonos un gobierno frente populista. Lo entienden ahora, ¿verdad? Bueno, ahora escuchamos a Santiago Abascal. Según él, es un estafador, Sánchez y bla, 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 pero soluciones, se necesita soluciones y rapiditas. El autoproclamado candidato en ausencia de su majestad el rey, Pedro Sánchez, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un estafador profesional ante todos los españoles. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia. Magnífico. Es un gran análisis de lo pasado, pero ¿qué tal si hacemos algún diagnóstico que nos sirva para cambiar el futuro? Una cosa, a mi juicio, una cosa que se olvida cuando se enjuicia a Vox después de este sistemático rechazo, marginación, responsabilidad de algo muy parecido a la peste bubónica en un partido, ¿verdad? Es que Vox cumple con los principios con los que se compromete y no los transacciona fácilmente. La suma de PSOE más PP más Ciudadanos da 217 escaños. Bueno, ¿qué miedo tiene, a mi juicio, el señor Casado? Bueno, pues porque si colabora a la formación de un gobierno de ese tipo, se convierte en oposición Vox. Claro. Y Vox ha tenido, a mi juicio también, pero eso éxito. ¿Por qué? Porque se ha mantenido en los principios. Eso tiene antídoto. Puedes ir del brazo. Si van juntos, se acabó el problema. No, pero tiene que convenir con el Partido Socialista y con Sánchez una serie de cuestiones que están directamente en contra de los principios sobre los que se asienta Vox, principios de muy variada índole, empezando por los morales, y empezando por la ideología de género, por la LGTBI, por todas estas cuestiones, en las que el Partido Popular ha transigido culposamente durante mucho tiempo. Y esto es mi opinión personal, yo no soy de ningún partido político, pero me parece que el miedo que tiene el PP ahora mismo exactamente es convertirse en colaborador del gobierno y poner a Vox en una posición de oposición que capitalice en las próximas elecciones. Pero el problema político que tenemos que solucionar es el desbloqueo. Se han votado 3 veces ya, en el año 19. 2 generales, que las 2 las ha ganado con muchísima diferencia Sánchez, cada vez menos. Muchísima, la que menos con 8 votos y la anterior por 12, es que esa es la diferencia electoral. 12 puntos y 8 puntos. Con medio en Europa vale todo ya, ¿sabes? Bueno, y la segunda, municipales y autonómicas, que también las ganó por menos, pero por 7,5 puntos aproximadamente. Bueno, entonces la legitimidad es absoluta. Hace falta un gobierno, solo quedaban 3 fuerzas, por el Ciudadano con 10, pues son 3 menos, y vendría bien que se abstuviera para que no tuviera que abstenerse Esquerra Republicana y no presionar a los independentistas, además de los izquierdistas bolivarianos, que estoy de acuerdo que son izquierdistas y bolivarianos. Pero es lo que hay. En el Parlamento hay eso. La gente ha votado a eso. Yo no tengo la culpa, pero ya le votó en Madrid, ya lo votó en Valencia, en Zaragoza y en Barcelona. Hay más cosas. Ha terminado perdiendo. Y solo le queda Barcelona de esas, pero hace 5 años le votó en las vamos municipales. A ver, ¿quién era el que decía a Podemos, ese cura no es mi padre o de esa agua no beberé? Sánchez, ¿no? Bueno, pero Sánchez es. Hay una cosa que pone de manifiesto el defecto sistémico, el hecho de que PSOE y Podemos en las elecciones del 28A tuvieron un nivel, unos votos determinados y unos escaños, y ahora tienen menos los dos y sin embargo pueden hacer gobierno. Antes no podían cuando tenían más. Muchos menos tiene el PP, que con el 20,5 no se puede hacer ninguna alternativa política. No nos hagamos líos. ¿Y qué quieres? ¿Que votamos ya la 4ª vez?
O sea, es que no puede ser, ¿comprendes? Porque hay un desafío europeo que nos están pidiendo presupuestos, nos están pidiendo negociación en Estados Unidos con los aranceles que nos están tocando las narices, nos están pidiendo que en China negociemos a ver si entramos en el mercado de una manera mejor o peor, y hay desafíos reales para que la economía funcione. Tú que eres un gran catedrático de Hacienda, tú lo sabes, que si no hay generación de mercado, pues no hay empleo, o sea, porque el empleo viene de los privados, viene de las pymes y viene del que exporta, justo lo que viene va a ocurrir con del que sabe hacer. Entonces, el desbloqueo era simplemente el que tenía que haber respondido el PP, y no lo respondió ni en la noche electoral ni el lunes, que ya esperaron suficiente, y es más, respondió un tío que tienen que se llama Egea, que es de Murcia, y que le barrió Vox por 18.000 votos, y no entendiendo, Vox le barrió en Murcia, y empezó a decir, deslegitimando al gobierno, que dimitiera el presidente. Pues esa fue la respuesta del PP. Y solamente, oye, déjame, y solamente de esto, lo único que se pedía es que devolviera en el acuerdo de investidura los 84 votos. El PSOE además le dio dentro de la legislatura el primer presupuesto que le votó, el primero. Segundo ya no se abstuvo, le dejó en el primero y ya está. Pero no era un gobierno de coalición, ni nada. El gobierno de coalición que podía haber hecho el PSOE y que hubiera beneficiado un huevo a España con una mayoría de al menos 4 años en mayoría absoluta era el 180 que tenía Rivera con Sánchez en la votación anterior. Eso ya es pasado, y que no se ejecutó. Pero ahora, el PP tenía que haber hecho ese, y es verdad que le ha pillado con el pie cambiado. Tan cambiado, mira, que lleva desaparecido no sé cuánto... No lleva desaparecido no sé cuánto, pero tú lo ves está a punto de aparecer. Desde el prisma ese, como el parque de atracciones, que es la sala en la sala de los espejos, la sala de los espejos del parque de atracciones. Balbás, es como lo ves. ¿Cómo se llama? Feijó. ¿Puedes repetirlo una vez más? ¿Cómo se llama? Feijó. Un gallego. Vale. Bueno, hombre, es que de verdad, es que me pone usted la tarde complicada. Si hay algo que reprochar en este periplo electoral, que lamentablemente nos hemos visto abocados todos los españoles, si hay alguien a quien reprocharle algo, es al señor Sánchez. Y de verdad no quiero entrar en esa controversia, pero voy a hablar de una experiencia personal que viví yo. El señor Sánchez nos ha abocado, como tú bien has dicho, a 3 elecciones electorales en un tiempo dramáticamente escaso y con un coste que los españoles no podemos asumir. Yo estuve de interventor en las pasadas elecciones, el domingo, en el barrio de Usera, y me llamó poderosamente la atención porque durante toda la jornada electoral vi a una señora que ha puesto aquí un escapulario del ministerio, de la delegación de gobierno concretamente, y la veía que estaba en el dintel de una puerta que no sabía qué obedecía. Durante todo el espacio pasaban los electores, iban, venían y pasaban a votar y no sabía qué hacía. Y había un escalón en esa puerta aproximadamente de 5 centímetros, no más, Y entonces me aproximé al cabo de las 3-4 horas y le pregunté, ¿me puede decir, por favor? Estaba puesta por delegación de gobierno el señor Sánchez. Y le digo, ¿me puede decir qué hace usted aquí? Y dice, mire usted, es que nosotros hemos entrado, no era funcionaria, hemos entrado en una bolsa de empleo en la que entramos en todas las elecciones, somos muchos, nos distribuyen por los colegios electorales sin saber qué función vamos a hacer, y cuando he llegado aquí me han dicho que tengo que estar en el dintel de esta puerta diciéndole a la gente, cuidado con el escalón. Y digo, ¿y me puede decir cuánto cobra a lo largo del día por decir cuidado con el escalón a los votantes? 210 euros. Esto es a lo que nos ha abocado el señor Sánchez, el verdadero culpable y estafador que nos ha llevado a una situación dramática. Cuando tú has dicho que vamos a tener un principio de 2020 dramático también, es el señor Sánchez. Es lamentable que ahora justifiquemos la desafección electoral y la toxicidad que nos ha generado a todos los españoles achacando esa culpabilidad a otros miembros de la oposición. Toda la razón, Borja. Es un incomodo tremendo. Esa señora tendría que haber estado del otro lado de la puerta, fuera en la calle, diciendo, cuidado con el gobierno, no cuidado con el escalón. El escalón pues es un trompazo. En cualquier caso, a mí me pareció lamentable y no porque la ciudad se ganara. Yo diría que no es cosa del señor Sánchez. José Luis. Vamos a ver, yo creo que todos conocíamos, la misma noche conocíamos el resultado de las elecciones y todos empezamos a hacer cuenta de cómo se podía o no configurar y las necesidades que había. A partir de ahí hay que recordar
que el señor Sánchez dice que si él sacaba, lo dijo y lo volvió a decir, que si él sacaba un escaño más, en 48 horas llamaría y citó a todos los partidos para llegar a un acuerdo. Todavía seguro algunos están esperando. Lo que cual quiere decir que aquí lo que hay que tener es, por parte de cualquier partido político, por tanto, por parte de cualquier grupo, hombre, yo como sindicalista en la USO nos hemos dedicado a negociar cosas y sabemos un poquito cómo estas cosas hay que hacerlas, tú no puedes perder la iniciativa. Porque el que da primero da dos veces. Por tanto, no puede ser que tú te reúnas al día siguiente, esa misma noche, tú defines una estrategia y emplaza al Partido Socialista a decirle, señor, mire, yo le voy a apoyar en la investidura. Después, y es otra cosa distinta. Yo no hablo de gobiernos de coalición, en la investidura para que salga adelante. Bajo dos parámetros. Techo de gasto, vamos a consolidar los presupuestos, el interés general de España, etcétera. No caiga usted en manos de los independentistas. Y además, lo de Navarra. ¿Por qué lo de Navarra es importante? Porque mire, o sea, el PNV salió diciendo, cuando se hizo el pacto en Navarra, diciendo que si el señor Sánchez, en el anterior, después de las del 28 de abril, quería su apoyo, lo de Navarra tenía que ser así. Y salió el PNV diciéndolo explícitamente. Y el PNV fue el que se encargó de negociar con Bildu la abstención. Por tanto, si lo de Navarra se rompe el apoyo del PNV. Se rompe la abstención de Bildu y a partir de ahí las cuentas salen de manera distinta. Es decir, lo que no podemos estar ahora todo el mundo pendiente es qué va a hacer la señora Oramas. Porque si la señora Oramas vota que no, lo que hace hace falta... votar que sí. Ya ha dicho que ya sí. Ha dicho que va a votar que sí. Bueno, pero si dijese que no, entonces harían falta no solo la abstención de Esquerra, haría falta la de Esquerra y la de Bildu, que la cosa no es menor. Con lo cual, vamos a ver qué capacidad de movernos no tenemos. Porque aquí lo que os olvida a la gente, y yo lo que le digo a todos los políticos, a todos, es, oiga, dejen de pensar en su chiringuito partidista y piensen de vez en cuando en el bien común y en el interés general de los españoles. Eso es inevitable con el sistema de partidos. Hemos salido a la calle, aunque no me escuche nadie aquí, que me siento un poco solo a veces. Hemos salido a la calle a preguntar qué les parece a la gente el gobierno del PSOE con Podemos. Este es el resultado. Puesto según cómo está el panorama, me parece lo mejor que puede pasar. Ya le tocaba ceder a Pedro Sánchez, ¿no? Da igual que quien esté con la mayoría, si no pueden trabajar juntos, da igual, o sea, vamos a la mierda. Ya les vale, después de tanto tiempo, otra vez volver al principio. Fantástico para ellos. Para nosotros no. La cantidad de millones que se han gastado en nuevas elecciones cuando lo podían haber hecho de antemano. Pero claro, el egocentrismo que tienen los dos, pues les ha pesado mucho. Yo me voy de vacaciones, esto no tiene quien lo aguante. Sí, a Venezuela. Creo que tampoco había mucha más alternativa. Al final, si el PP no quería pactar... Por ejemplo, si en la transición llegaron a pactar Suárez, Fraga y Carrillo, ¿por qué no pueden pactar PSOE y PP? El PP no tiene muchas diferencias ideológicas con el PSOE, y hubiera sido una cosa más natural, ¿no? Sería el mal menor, la verdad. La derechita cobarde y el traidor de Pedro Sánchez. Yo insisto, no podemos desperdiciar una sola oportunidad de sonreír, porque para llorar nos van a quedar por lo menos 2 años, ya lo verán, ya lo verán. Así es que vean esta inteligentísima franela que nos llega respecto de la parte contratante de la primera parte y el pacto entre Sánchez e Iglesias. ¿Qué es lo que dice? Léalo y lo verá. No, léalo usted. Ya que usted quiere, se lo leeré. ¿Oye usted? No, aún no he oído nada. ¿Ha dicho algo? Nada que valga la pena oírse. Tal vez por eso no oí nada. Por eso no he dicho nada. ¿No sabe usted leer? Sé leer, pero no tan de cerca. Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, esta vez parece que suena mejor. A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. Dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Eso sí que no me gusta nada. ¿Qué le encuentra? Nunca segundas partes fueron buenas.
Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría, ya lo verá. No, no me gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? Sea lo que sea, no me gusta. Bien, su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted? Desde luego que no. Bueno, quitemos un par de cláusulas. La parte contratante de la octava parte... No, no, he dicho que no. La parte contratante de la... No, eso tampoco, no. Buenísimo, ¿a que sí, don Daniel? Buenísimo. Vamos a ver, yo creo que el vídeo es brillante. Lo que estamos olvidando todos aquí es que el lunes ocurrió un verdadero seísmo en el panorama político español. Albert Rivera dimitió. Y Albert Rivera, aunque hoy tenga 10 escaños, hasta hace poco... Albert no tiene 57. Correcto, 57. Entonces, es fácil decir, no, Casado tenía que haber tomado la iniciativa. Lo difícil es coger el teléfono y ver a quién llamas de Ciudadanos, que es un partido necesario para tomar esa iniciativa, incluso con 10 escaños. Por eso yo insisto en que el pacto de Sánchez e Iglesias no se cerró en 48 horas. El pacto llevaba cerrado todo el verano y sencillamente se estuvo descontando durante todos los meses de verano que Sánchez se fue de vacaciones tranquilamente y luego pues teatralizaron en las elecciones pues una especie de amor romántico un poco desengañado, ¿no? Como hemos visto en los vídeos. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es una situación que va más allá del panorama coyuntural político español actualmente. La ley de partidos es de finales de los años 70. Tenemos un sistema fiscal de los finales de los años 70. Impuesto de patrimonio, que ahora los señores del PSOE y de Unidas Podemos lo quieren incluso subir. 1978. Se introduce en España con carácter extraordinario y temporal. Estamos en 2019. Con la temporalidad ya está bien, ¿no? Entonces, claro, hablar del panorama político y de reformas estructurales en nuestro país sin esa perspectiva es muy difícil. Por eso, repito, que los votantes, ya no de centro ni de centro-derecha, sino los votantes que quieren recuperar el régimen que nos ha dado los 40 años más prósperos de nuestra historia, son los votantes que están a favor de España, a favor de la libertad y a favor de un sistema económico liberal próspero. Y ahí estaba el antiguo PSOE, desde luego la parte de Sánchez no, Ciudadanos creo que sí, el PP al completo y hay una parte muy importante de Vox. Entonces, cerrarse ahora a un pacto que además superaría en escaños a PSOE más Unidas Podemos, pues yo creo que tampoco es real y ese es el verdadero reto que tiene ahora mismo Casado y el centro-derecha. Un momento, yo voy a hacer aquí un acto de contrición. Debo ser el único español que cree que lo de Rivera fue insuficiente. Insuficiente. ¿Por qué? Porque tenía que haber pedido perdón. ¿Por qué tenía que haber pedido perdón? Hombre, porque ha llevado ese partido de tener 4,5 millones de votos a tener 1.600.000. Y el que hace eso, cuando es presidencialista y decide todo, y todos, y las listas, y los cargos, y los fichajes, y ahora me traigo el de la Coca-Cola, y ahora Macron me ha dicho que ponga Valls, ¿o no se acuerdan ustedes? Vale, claro, sí. Es que aquí hemos llegado a 1.637.000 votos de Ciudadanos porque ha habido un presidente que se ha equivocado en casi todo en los últimos 3 años. Y entonces que se va a casa. Oh, qué gran dignidad. Sí, pero le falta lo fundamental. Pedir perdón a los que le votan todavía. Claro. Claro, lo que pasa es que para saber qué tenían que hacer los partidos la noche electoral, esta noche electoral última y la anterior, ¿no? y todas las anteriores, en realidad, lo que se deben preguntar los partidos es cómo hay que responder a dos tipos de problemas que tiene España. Uno, el estructural. El estructural en lo político, para mí, se puede resumir, por resumirlo en un segundo, es que el sistema político lleva a los partidos mayoritarios a pactar con fuerzas nacionalistas, intercambiando lo coyuntural por lo permanente, es decir, vendiendo trocitos permanentes de soberanía a cambio de un apoyo coyuntural a presupuestos a un gobierno. Eso es uno, lo estructural. Y lo segundo es lo coyuntural, que es que en este complicado sistema
y viciado sistema, España se enfrenta a una crisis económica evidente que va a ser mucho más salvaje. Lo que pasa es que tú eres keynesiano y no, por eso no lo ves del todo, pero verás que es mucho más salvaje lo que pensáis. Una crisis nacional evidente, porque está en una disgregación, una crisis en que las comunidades autónomas, gran parte de ellas, son una herramienta de destrucción de la nación en vez de ser otra cosa, etc. Alimenta la crisis. Cuando los partidos políticos analizan eso, esas dos coyunturas, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues todos los partidos políticos, todos, Partido Popular, Vox, Ciudadanos o el Partido Socialista, deberían de establecer una plataforma, he dicho 1000 veces y me repito, lo sé, Javier, una plataforma con sus 5 puntos esenciales en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, si quieres, con sus 5 puntos esenciales, y con esos 5, en la aceptación de esos 5 puntos esenciales, les serviría, ¿para qué? Para apoyar a cualquier partido político, en este caso, por supuesto, al que ha ganado para gobernar. Eso sucedería en cualquier democracia sana con la estructura de partidos que hay ahora, porque en realidad cualquier cosa que signifique seguir en una crisis nacional cediendo trozos de soberanía de esta manera, ¿no? O sea, traduciendo, pactando con golpistas, secesionistas y gente de mal vivir, como son con los que va a tener que pactar el Partido Socialista, o pactando con una fuerza política como es Podemos, que sencillamente nos lleva al suicidio. Es decir, en este momento no solo económicamente, a mí no me preocupa, lo que me preocupa más no es lo económico, me preocupan otras cosas mucho más, pero con claridad económicamente Podemos nos lleva al suicidio inmediato y en realidad nos lleva al suicidio como nación porque va a hacer otras cosas sin vuelta atrás. Pero quiero decir que todos los partidos, termino con esto, Ciudadanos, no Partido Popular, etc., deberían haber hecho esta plataforma, porque además, aunque esa plataforma no tuviera éxito, Javier, les serviría para trasladar a la opinión pública cuál es su oferta de gobierno, la que es aceptada o negociada o la que es rechazada. Y ningún partido político ha hecho eso, ninguno. Bueno, quizás la reacción más notable a lo que llevamos visto y a ese acuerdo escenificado, etcétera, etcétera, es la de Feijóo. No podemos perder más tiempo, hay que escuchar a Feijóo y lo que dijo. Le tenemos por ahí, ¿no? Este es mi amigo. Va. Pues ahí lo tienen, eso es lo que dice y eso es contradictorio respecto de lo que piensa el líder del PP. Sí, el pacto de Estado, como dice Feijóo, era exactamente lo tradicional y lo adecuado. Es decir, que la categoría es desbloquear y tener un gobierno, como siempre se ha hecho, monocolor del partido que consigue al menos 170, 176 escaños. El PSOE, según mis cuentas, tiene como voto más probable 169, 170, lo mismo que tenía Rajoy en su última investidura. Entonces, eso hubiera liberado más el asunto. ¿Qué pasa? Que, como muy bien dice mi amigo Orcajo, en Rivera no solo no ha pedido, no solo se ha equivocado y ha pedido perdón, sino que nos ha hecho perder el tiempo de 12 años, al menos de 5, que es cuando se le dio importancia a todos los españoles. Y lo que iba a ser un partido centrado y en contra de los independentistas y resolver en el Congreso de los Diputados que los independentistas del PNV y de Convergencia y de Esquerra no pintaran nada, al menos en los próximos 10 años, nos ha hecho el mayor desastre electoral posible, que nos ha dejado solamente una mayoría viable a la izquierda cuando el eje actual ya no es izquierda-derecha en España. Eso es una tontería. Si socialdemócratas ya, pues fíjate los que hay, ¿no? El eje que hoy importa en España en Podemos no es muchos, el eje, en mi opinión, territorial y constitucional. Con un desafío como el que tenemos en Cataluña, andar perdiendo el tiempo que será bolivarianos, y eso es una cosa tan quemada y tan abrasada que es un ridículo llevar a un líder como Iglesias a Europa, porque no los va a recibir nadie. Sí, que sin embargo, a Iglesias... Que se lo pregunten a Evo Morales. Bueno, sí, pero me refiero a Europa. Es decir, que eso la categoría está en que este gobierno solamente puede tener hacia la izquierda, porque no
no se ha solucionado la vía constitucional del pacto PP-PSOE, por desentendimiento, por lo que sea, y él se ha tomado la iniciativa. Es verdad que Pedro Sánchez es muy rápido, es un organizador de izquierdas muy rápido, entonces te termino. Pero nuestro problema no es España, que desde luego en España el eje territorial es mucho más importante que el de izquierda-derecha, y es el que tenemos que resolver el desafío catalán. Y esto nos lo ha resuelto muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Que en Europa no podemos ir con un gobierno con bolivarianos metidos en áreas económicas. Es verdad que solo se les va a dar 4 ministerios, según la información que tengo yo, de menor nivel. Es decir, tipo vivienda, Hacienda, tipo sanidad, trabajo, una cosa, pero no se les va a dar en manos de los ministros de Estado, pero que no había... Termino. Si me dejáis... Parafraseando a Ortega. Espera un momento, Leopoldo. Yo es que no he terminado. No sé si tú has empezado, pero yo no he terminado. Entonces la solución categórica del desbloqueo puede tener 2 meses más, porque yo no estoy seguro de que los 169 puedan formar un gobierno. A lo mejor no sale el gobierno. Y hay luego 2 meses más para iniciar el acuerdo PP-PSOE. Yo no lo sé, pero hoy a corto plazo, estamos hablando de 18 de diciembre, lo que hay es el eje izquierdas que nos viene de pena. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que mirar lo de Europa, yo creo que hay que mirarlo, en cualquier caso que nos lo van a decir, ¿no? Sobre todo porque ahora se va a acabar de conformar el gobierno europeo y a partir de ahí vamos a ver qué sucede con esto. Pero yo creo que hay 2 anomalías. Uno, en Europa más del 65% de los gobiernos son gobiernos de coalición, lo que era una anomalía en España, gobiernos únicamente monocolores, y yo creo que de alguna manera seremos más maduros democráticamente cuando veamos normalidad que un partido socialdemócrata puede gobernar con un partido de centro-derecha o viceversa. Eso sería lo normal. Pero me parece que hay una anomalía más importante. Es decir, que sí que no hay precedente en Europa de que un partido comunista gobierne con un partido socialdemócrata. No existe. De hecho, la socialdemocracia surge para frenar la revolución bolchevique, la revolución comunista, diciendo que el estado de bienestar se puede construir sin un proceso revolucionario. Me parece que esto es fundamental tenerlo claro, porque esto sí que no ha sido nunca así. Y esta realmente sí que es una anomalía de fondo. Y luego, cuando se planteaba si esta gente tenía ya el acuerdo preparado antes del verano o no, yo creo que no tanto. Yo creo que el asunto empieza a fraguarse cuando empiezan a aparecer las encuestas del CIS. Y cuando lo que se ve es que de esos 140 que hipotéticamente con la suma de esos 170 que estaban barajando, sumando, se ve que no sale. Y que el PSOE va a bajar, que Unidas Podemos baja, y que a partir de ahí la excusa de Vox se lanza. Y a partir de ahí es cuando se plantea inmediatamente sacar ese acuerdo. Yo creo que ese es el momento clave cuando las encuestas del CIS y los tracking de los partidos lo que dicen es, oigan, no salen las cuentas, vamos rapiditos, y antes de que nos invitamos nosotros. Bueno, los buenos navegantes utilizan un método muy antiguo, que es la enfilación. Bueno, si ustedes enfilan determinadas circunstancias, descubrirán dónde se halla el punto de partida, en este caso del PSOE. ¿Qué tienen que enfilar en este caso? ¿Quién se queja del acuerdo con Podemos? ¿Son los jubilados del partido? ¿Son los que tienen responsabilidades ahora? Vamos a verlo a continuación. Esta imagen podría responder a la desesperación de Pedro Sánchez por agarrarse a su última oportunidad de seguir siendo presidente. Se cree que este pacto con Podemos, in extremis y en total secreto para el resto del Partido Socialista, podría tratarse de una estrategia de Sánchez mucho más rápida que la de los varones que tiene en su contra. Ante la supuesta sospecha de una nueva ofensiva en los dirigentes críticos para desalojarle no solo de Ferraz, sino también de la Moncloa, Sánchez habría pactado con quien lo tenía más fácil. Algo que no ha sentado nada bien incluso a los expresidentes, que le reprochan que el reparto de sillones con Podemos haya sido lo prioritario. Que debería incluir las cosas más elementales, como las que he dicho. Lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos. Eso no me gusta. Muy duras críticas por parte de antiguos dirigentes que amenazan con abandonar la formación si llega a pactar con separatistas. He dicho que si se forma gobierno, lo dije en el 2016, con Podemos, Esquerra Republicana y los independentistas, me iré del PSOE. Una rebelión contra Sánchez para presionar lo más fuerte posible y hacer que se aleje de los partidos como Esquerra Republicana. Sincera y llanamente, un gobierno no debe en ningún momento depender de los independentistas.
decir, que no es lo mismo gobernar de pie que gobernar de rodillas. Ataques, reproches y amenazas, el líder socialista se defiende. Aquellos que se oponen a un gobierno progresista formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos nos tendrán que explicar qué solución proponen, qué alternativa proponen, qué gobierno quieren. Porque los varones creen que lo mejor sería PSOE, PP, Ciudadanos, constitucionalistas, con un presidente de consenso que no sería Pedro Sánchez. Dejar a Sánchez fuera de la Moncloa. Bueno, y me queda por incluir, para ponérselo difícil a Balbás, me queda por incluir Susana Díaz. Susana Díaz cuando competía en el proceso de primarias. Esto era lo que pensaba de ese gobierno hipotético con Podemos. Entiendo que trates de justificar la derrota, la desunión en las diferencias tuyas y mías. Pero si tu problema fuese yo, tu problema habría acabado hace mucho tiempo. Tu problema no soy yo, tu problema es que hace 2 años elegiste una ejecutiva de la cual de los 38 miembros solo prácticamente 7 quedan trabajando en torno a ti. Tus portavoces parlamentarios tampoco trabajan ya contigo. Zapatero, que te ayudó muchísimo y activamente te apoyó, ya no se fía de ti. Felipe González, que era la persona que te aconsejaba y te ayudaba, tampoco piensa también que lo has engañado. Tu problema no soy yo, Pedro, tu problema eres tú. Y cuando la gente que te acompaña, que ha trabajado cerca tuya, resulta que no se fía de ti, deberías de hacértelo ver. Zapatero y Pepino. A esta la espero yo, a esta y a Balbás, que siempre le pillan, cada vez que volvemos de un vídeo, pillan a Balbás largando la subencíclica. ¿Por qué larga subencíclica? Cuando habla la encíclica y cuando no tiene turno la subencíclica. Ya, pero bueno, el martes te voy a citar yo para que nos cuentes qué pasa con los seres, que hay sentencia, a ver qué carita le queda a esto. No, la tienes que citar a ella. Vamos a ver. La tienes que citar a ella, que ella sigamos el orden del debate. No me subviertas el orden, que tú que sostienes un gobierno revolucionario, no me subviertas el orden. Don Leopoldo. Bueno, son muchas cosas las que... Yo estoy un poco como los cazadores a mano aquí, ¿no? A ver si hay... ¿Dónde está la liebre? Bueno, se me ha pasado varias, pero una cosa quería decir, sin convertir esto en una sesión académica, que el impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas... Fíjate, yo colaboré en la redacción del libro blanco para la reforma tributaria del 76, que luego dio lugar a la reforma del 78 en adelante, ¿no? En el Instituto de Estudios Fiscales. Extraordinario no quería decir transitorio. Quería decir que era un impuesto adicional sobre la renta gravable, por el que ya va a ser a partir de ese momento un impuesto general de verdad sobre la renta total, la renta global del sujeto, pero no había ningún compromiso de suprimirlo. Y digo que no quiero convertir esto en una sesión académica porque podría demostrar, fíjate tú, va en contra de lo que yo pienso por todo lo demás, que tiene un cierto sentido técnico y científico. El ponía temporal, ¿eh? Claro. El propio BOL extra con carácter para controlar el patrimonio. Para controlar el patrimonio. Claro, no era un impuesto de control, que hay otras técnicas alternativas. Bueno, no vamos a tener eso porque no lo va a dejar Javier. Bueno, segundo, esto que dices tú, que no nos van a dejar en Europa. Yo quería recordar una frase de los 98istas, ¿verdad? Aquello de que España es el problema y Europa la solución. España es el problema y Europa también, y más que nunca hoy. Andan por ahí a ramal y media manta, como se dice vulgarmente, pero todos, con ciertos signos de recuperación, de reacción frente a ese eje hispano. Mira, curiosamente, franco-alemán, Inglaterra por un lado, la corona que rodea lo mismo, y nosotros estamos siendo los tontos del pueblo. Sí. Bueno, porque ha habido unos fondos de cohesión y porque, claro, milagros de esta incorporación a la Unión Europea y el arancel comunitario y tal. No, hemos sido los tontos del pueblo. Y se podría demostrar con detenimiento que un día me dejará Javier. Asís, yo quiero que escuches atentamente esto, porque me sabe incluso mal que el problema sea hablar con los independentistas cuando el problema es pactar con los de Podemos. Yo no veo por qué esto es tan perfectamente legítimo y útil y lo otro no. Y a eso me voy a ceñir porque quiero que... Vamos a ver una cosa y luego te pregunto al respecto, que va a ser muy clarificadora. ¿Qué opinan los de Podemos, por ejemplo, de un tío al que le tendrían que dedicar calles y plazas
Amancio Ortega, un tío que con su genio personal, con su esfuerzo y su talento genera una multinacional donde no la hubo antes, que se llama Inditex, y decide por solidaridad con su país y porque, en fin, por razones de carácter personal, donar dinerito de su peculio para que la Seguridad Social, que no puede, tenga unas máquinas útiles para combatir el cáncer. Y hay unos tíos que están de más en la política española que van y lo critican, véanlo. Cualquier persona, independientemente de su cuenta bancaria, va a poder ir a un hospital público si tiene necesidad de ello y le van a atender los mejores profesionales y los mejores medios. Y eso no va a depender de la caridad de ningún millonario, sino del Estado. Así es. Sí, es fruto de una ideología, porque para que cualquier persona sea atendido, lo primero que hay que hacer es crear recursos y medios para que pueda ser atendido. Entonces, lo que hace Amancio Ortega, fundamentalmente el servicio que presta a la sociedad y lo que hace posible que se financie el sistema sanitario, lo que hace posible que estemos en un sistema próspero, no son las donaciones de Amancio Ortega, es precisamente su actividad empresarial. Es decir, lo que da a la sociedad, lo que más dan a la sociedad los empresarios, grandes y pequeños, son aquello que obtienen cuando intentan ganar dinero. No quiero parafrasear el viejo dicho, el viejo escrito de Adam Smith, pero eso es así. Eso es así. Es decir, Amancio Ortega ganando un pastón, perdón por la expresión coloquial. Sí, tributando. No, perdone. Usted sabe perfectamente, porque es catedrático de la cosa, sobre la tributación. Pero yo no voy a eso solo. Es que precisamente creando actividad económica, creando los productos que la gente demanda, fabricando, logrando nuevas formas de distribución, creando bases imponibles, creando 170.000 puestos de trabajo. Eso es lo que hace Amancio Ortega por todos nosotros, por sus empleados, por la economía, por la sanidad pública, por la sanidad privada, por todo. Y ojalá hubiera 20 Amancios Ortega. Y luego, si quiere además hacer donaciones, cosa que, por cierto, en fin, especialmente en países como Estados Unidos, pero en cualquier país es algo prestigioso, lo hace porque de alguna manera quiere hacer liberalidades a favor de determinadas obras y ya está. Entonces, lo que dice Iglesias es que no es ni siquiera... Lo explicas fenomenal. Demasiado largo, ¿no? Pero yo te pregunto, es verdad, lógicamente, que ser separatista es un problema. Claro que es un problema. Que están fuera de la Constitución. Claro que están fuera de la Constitución. Pero no es menos cierto que es un problema pactar con quien piensa que eso es lo bueno, cuando eso es lo que destruye también a España. Claro, y además... No, decía Cis, es que has puesto el dedo en la llaga. Es que te lo ha dicho este señor, que él prefiere meterte la mano en el bolsillo que a la caridad. Sí. Porque la caridad está mal vista. Es que no tengo ni idea. Cree que lo de la caridad es lo de ponerse en la puerta del oratorio del Caballero de Gracia con una gorra a pedir la gorra. Eso no tiene nada que ver con la caridad. Pero mucho ojo, Pero fíjate, no, es que este es un caso. Pero es que están hablando de un tema, Podemos, en su propuesta, en la universalización de la sanidad. Demonios, es que no está universalizada, lo que está es mal administrada, mal gestionada, porque hay 17 sistemitas donde antes había solo uno, y había unas economías de escala, y había un comprador solo del mercado internacional de fármacos, etcétera, ¿no? Entonces, pero, hombre, está universalizada, nadie está fuera del sistema, sea público, sea privado, nadie deja de tener cobertura en el sistema de sanidad. Pero mucho ojo con el mensaje tóxico de Pablo Iglesias, independientemente que estoy de acuerdo, algunas afortunadamente mejor gestionadas, como puede ser la de la Comunidad de Madrid, otras lamentablemente gestionadas. Por eso digo la gestión. Hasta ahora, como pasó con Andalucía, afortunadamente ahora se está redireccionando. Pero fijémonos en el mensaje tóxico de Pablo Iglesias, que no es que desprecie la caridad, desprecia la caridad de un millonario. El mismo tipo, que recordamos como no hace muchas fechas, y aquí en Intereconomía, en esta casa, se ha repetido en numerosas ocasiones, el vídeo en el que Pablo Iglesias justifica la agresión a lo que él denomina un lumpen, por ser de una categoría social distinta y en todo caso inferior a la suya. Mismo tirano sectario que desprecia a otras personas por su clase social, de manera subjetiva, naturalmente, porque es la suya, es el mismo que apareció en el barrio de Santa Eugenia haciendo campaña hace 5 años y ahora aparece en su mega
chalet o mansión de Galapagar con una piscina más o menos tasada en más de 150.000 euros por ser de piedra natural con musgo, que por otro lado también hay que decir que esa piedra está prohibida en España. Imagino que la habrán traído, el quitar esa piedra con musgo está traída de otro sitio. El musgo da muchos resbalones, ¿eh? Y con un crédito hipotecario de la Caja de lo que realmente tenemos que resolver los españoles de aquí al 18 de diciembre es si hay el primer intento de desbloquear el gobierno para moderar la vida política. Porque la sociedad necesita la moderación en la vida política y evitar la confrontación que nos ha llevado a esta situación política tan desastrosa de ese resultado parlamentario a donde nos han llevado los diputados. Y por eso yo estoy muy de acuerdo que eso no va a durar más de 2 años o algo de ese tenor. Es el mensaje de esta semana. Déjame hablar, que ya te he oído. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que resolver? Es solucionar a la gente las demandas importantes. En Europa, un poco en lo que tú decías, yo creo que tenemos una posición, o teníamos una posición como nunca, porque Italia ha bajado muchísimo, Francia, su economía está muy tocada, y el gran motor sigue siendo Alemania, que ha sido un gran aliado de España siempre. Peor estamos si no hubiéramos tenido un tipo de interés tan bajo como el menos 0,27 que siempre dice en su programa Horcajo, ¿verdad? Del bono español, del dinero, que es tan barato que aunque tengamos una deuda del 96%, exactamente 1.207.000 millones, que es nuestra deuda, que eso es un gran problema, pero mucho más problema tiene Italia y Francia, ¿sabes? Entonces, lo importante que hay que hacer es que con este gobierno izquierdizado no se le puede dejar que tenga un déficit más del 1,5 al 2% de déficit público con esa deuda que ya no nos da márgenes, porque ponemos en riesgo el sistema de bienestar español y las pensiones, querido amigo. Pero esa resolución pierde 1 año o 2. Ese lío ya no le podemos Te voy a decir lo que dice la ministra chiquiministra. Chiqui, pero que son 5.000 millones, hombre, no pasa nada. No vamos a publicidad. 5.000 es mucho, porque es el 0,5 de déficit más. Vamos a llorar tanto con este gobierno esos 2 años que nos esperan, de izquierdismo destronado, que hay que tomárselo con humor. Por ejemplo, les hago una propuesta. ¿Cómo es el gobierno visto desde dentro? Vamos a ver si nos lo cuenta Cela. No todos tranquilos, que he hecho los cálculos y el PSOE consigue mayoría absoluta si pacta con Unidas Podemos, Más País, Coalición Canaria Nueva Canarias, BNG, PRC, Navarra Suma, Teruel existe, Soria existe, Jaén también, Badajoz siempre, Murcia, que hermosa eres, Guadalajara, ven y descúbrela, Adolfo Suárez, Madrid Barajas, Tenerife, Isla Amable y Gran Canaria, Moda Cálida, Cádiz, Tacita de Plata, Alacant, la millor terreta del món, Almería no tiene ave, Asturias, Patria Querida y Marinador, Ciudad de Vacaciones. Sobre todo con Marinador, Ciudad de Vacaciones. Acaba en Teruel. Daniel. Solo. Correcto. Yo quería hacer un breve apunte, porque tenemos aquí un ejemplo de por qué el socialismo destroza a todos los ministros de Economía que pasan por nuestro país, absolutamente todos, ¿no? Habla nuestro amigo de controlar el déficit 1,5 cuando va a pactar con podemitas que quieren hacer inyectar gasto por valor de hasta 80.000 millones de euros, 80.000, pues en fin, habla alguien que este año va a incumplir el compromiso de déficit con Bruselas. Recordemos, Rajoy tenía un compromiso del 2%. Llegó Sánchez y dijo, uy, no, hay facturas en los cajones, facturas que seguimos sin ver, por cierto, 2,5%. Y le dijo a Bruselas, no, pero el año que viene, o sea, 2019, nos vamos al 2%. El 2% ya no va a ser. Lo ha dicho el FMI, la OCDE, la Unión Europea, la AIREF. Con suerte 2,3. Las estimaciones son de 2,3. Humildemente creo que va a estar más cerca del 2,5. El 2,4, 2,40 y poco. Entonces, todo eso, no lo olvidemos, con un sistema que ha logrado su máxima recaudación histórica. 207.000, 208.000 millones en 2018, un 7,8% de incremento. También máxima recaudación de la Seguridad Social, una Seguridad Social cada vez más deficitaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo creo que hablar de déficit
con este gobierno y de cumplimiento de objetivos es ciencia ficción, es echar una carta a los Reyes Magos, es tirar el gorro de los universitarios al aire a ver dónde sale. Por cierto que el principal problema de los españoles es la deuda, sí, pero yo creo que la deuda es el principal problema de mis hijos, no de los españoles actuales. Es el paro. Es el paro. Somos el segundo país con la mayor tasa de paro de toda Europa y somos el segundo país con la mayor tasa de paro juvenil de toda Europa. Es que tenemos un techo en los 18 millones y medio, 19 millones de ocupados que no somos capaces de superar y seguimos planteando subir el SMI a 1.200 euros. Salario mínimo interprofesional. Salario mínimo interprofesional a 1.200 euros cuando ya hay sectores que son los más afectados por el SMI, que son los empleados del hogar y el régimen especial del sector agrario, que están destruyendo empleo netos este año. Entonces, yo creo que en términos económicos este gobierno es muy preocupante y lo que hemos oído aquí es un claro ejemplo, repito, de por qué absolutamente todos los ministros de Economía que han pasado por gobiernos socialistas han salido por la puerta de atrás y con el país en ruinas. Bueno, yo quiero llamar su atención sobre ese método de navegación por enfilación. ¿Qué ha pasado en el territorio de los indepes, de los secesionistas, por ser concreto? Pues que misteriosamente, oye, ha sido, así como el IBEX, ¡pum!, se hundió el día del acuerdo, puede seguirse hasta el minuto, los indepes ha sido llegar al acuerdo y cambiar el tono. El Tsunami Democratic ya no considera fundamental salir a manifestarse violentamente. Es verdad que ha habido cortes en las autopistas, es verdad que ha habido algunos follones de los CDR, pero la gran fuerza de esto que se llamó el Tsunami Democratic se ha vuelto a casa. Empiezan las negociaciones, sí, con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana les dice, de momento no, pero hay que seguir hablando, hasta que demos el sí. Se empieza a hablar de asuntos que no están en la Constitución, y se habla como si nada. La amnistía es salirse de la Constitución, señor Sánchez, se lo recuerdo. Hablar de autodeterminación, volver a los papeles de Pedralbes, es, insisto, señor Sánchez, salirse de la Constitución. Hablar con los golpistas de soluciones como un relator, etcétera, eso ni está en la Constitución ni se espera y sería un tirar por el suelo lo que llevamos recorrido y lo que hemos defendido esa Constitución si usted decide que por el interés de que se abstengan hay que hacerles caso. Bueno, la respuesta la da el propio Sánchez. Vean ustedes con qué beligerancia aquel que decía que tiene que volver a ser delito eso de convocar referéndums, pues en presencia de Charles Martín decía lo siguiente anteayer. E insisto, aquellas fuerzas políticas que están negando el apoyo al único gobierno formado por las dos únicas formaciones políticas a nivel nacional que quieren superar la crisis con diálogo dentro de la legalidad, ¿qué alternativa están ofreciendo? ¿Qué gobierno querrían? Es que dentro de la legalidad. Yo se lo apaño. No si me dan una pista de qué gobierno querrían, yo igual hasta se lo apaño. Claro que hay relación. A continuación tienen que escuchar ustedes la reacción de Esquerra Republicana. No fue por boca de Rufián, y mira que le gusta alargar a Rufián, pero no, fue por escrito. Hay que irse con cuidadito y esto es lo que decía Esquerra al término de esa reunión de aproximadamente una hora. La posición del grupo republicano sigue siendo un no a una eventual investidura de Pedro Sánchez. Durante la conversación no ha habido indicio alguno de que el Partido Socialista vaya a abandonar la vía represiva. Ambas partes, sin embargo, han coincidido en la necesidad de seguir manteniendo contactos. La apuesta de Esquerra Republicana es la resolución política del conflicto a través de una mesa de negociación. Bueno, don Asís. Sí. Está medio a hacer, pero se hará. Sí. Aprovechando que el señor Balbás no tiene la palabra, diré que sí hay alternativas, siempre hay alternativas porque el nuestro es un sistema parlamentario y por lo tanto hay alternativas, se puede elegir un presidente del gobierno, incluso que no esté en el Parlamento, fíjese si hay alternativa. Pero bueno, dicho esto, sí, claro que se hará, Se está llegando de una forma, bueno, no soy adivino, no soy profeta, no estoy profetizando, de hecho yo he dicho que este pacto no está cerrado, que esto no es más que un preacuerdo y que hacen falta muchas cosas. Ahora, creo que se hará por muchos motivos, porque aunque le ha salido mal, Esquerra está desde hace mucho tiempo jugando a ser el factor, entre comillas, moderador, porque el Partido Socialista está desde hace mucho tiempo, especialmente el PSC,
en esa idea de hacer ver que la violencia en Cataluña es irresoluble, sencillamente para que le legitime para hacer una solución política. El Partido Socialista está ahora mismo, y esto es no lo digo por decir, está relacionado con la pregunta que me haces, Javier, el Partido Socialista está ahora mismo hay violencia en Cataluña. Ahora mismo quiero decir, esta noche de sábado hay violencia en Cataluña. Lo que pasa es que ya no es noticia. El viernes estaban incendiando calles de Barcelona, de Gerona, de Tarragona, pero ya no es noticia, ¿verdad? Ha disminuido, pero sigue habiendo violencia. Ahora la violencia remite, pero lo que quiero decir con esto es que el Partido Socialista, por supuesto, no nos oye nadie, ¿verdad, Javier? No, ahora mismo es cómplice de estos golpistas, es cómplice del señor Junqueras, es cómplice ya no de Torra, en el sentido de que se están distanciando, etcétera. ¿Y dónde hay pruebas de eso? Son cómplices. Así es. Esto no hay pruebas de nada, hombre. ¿Cómo que no hay pruebas de nada? La prueba es la evidencia. La evidencia de que Pedro Sánchez ha negociado... Así es, eso es un fake, hombre, por favor. Perdón. Ve, el papel lo lleva a Pedro. No solo eso, no, es más, voy a decir algo más, aunque por supuesto que Santo Tomás, en fin, metía el dedo en la llaga y aún así le costaba. Y cuando, no el dedo en la llaga, José Luis, pero cuando metas a Jaume Asens en la prisión de Lledoners, entonces tú seguirás sin creer. No metas, quiero decir, para lo que debería estar, que no lo digo, sino para negociar con el señor Junqueras, que es un criminal, es un delincuente que está allí. Es decir, se está negociando el gobierno de España no con criminales, sino con criminales que han intentado romper la Constitución y la nación. Entonces, eso es gravísimo. Entonces, toda la estrategia, digamos, está orientada a hacer ver que no es posible otra alternativa. Y creo que en esa estrategia tú eres, por supuesto, bien intencionado, pero te equivocas y sirves a esa estrategia al equivocadamente decir que no hay otra alternativa a pactar con criminales. No, claro que la hay, José Luis, claro que la hay. Pero fijaros, una evidencia clara es el cambio en la justicia. Lo ha dicho José Luis, son criminales condenados. Vamos a ver si respetamos el orden de la palabra. Los parlamentos civilizados... Es que en el preacuerdo famoso de Marras se habla de que Cataluña tiene un problema de convivencia. Cuando Esquerra Republicana salió hablando de que lo que hay, igual algunas declaraciones más de algunos partidos independentistas, que lo que hay es un problema político, en la rueda de prensa que dio hace unos días el presidente del gobierno con su colega belga, si no recuerdo mal, hablaba ya de problema político. Es decir, con lo cual el pacto se está haciendo. Es decir, Junqueras va a decir que sí, y quien se va a encargar de ir a negociar con Junqueras es el representante de Podemos en Cataluña, como ya hizo la otra vez. Claro. Es decir, que esto es así. ¿A mí qué es lo que me preocupa de esta situación? Hombre, a mí me preocupa la situación de la gente, o sea, las personas. Es decir, oiga, es que todos los indicadores lo que nos dicen es que la situación que tenemos ahora son mucho peores que los que teníamos en 2007-2008 cuando empezó la crisis. Y la crisis viene, esto de la desaceleración, todo lo que se desacelera acaba parándose. Esto es un principio físico, vamos, claro, que el cual yo me he dedicado buena parte de mi vida, ¿no? Entonces, estas cosas son así. Entonces, tasa de paro teníamos en 2007, 8%. Estamos en el 14, 13,8. Deuda pública, 37, no llegaba al 40. 98% esta semana. Oiga, esto no son pequeñas bromas, es que seguimos con los presupuestos de Montoro y recordar que el techo de gasto que planteó el PSOE cuando intentó sacar los presupuestos se le tumbó en el Senado. Por tanto, el techo de gasto que tiene y funcionando es el 1,8 teóricamente de déficit, que ellos planteaban el 2,3, con lo cual seguimos arrastrando durante todo este año un agujero en torno a los 5.000, casi 6.000 millones, que no hay manera de cuadrarlos. Este es el drama, no hay colchón para afrontar la crisis. O sea, la leche que nos pegamos, perdónenme la expresión coloquial, este término, puede ser monumental. A ver, lo que está claro después de lo que hemos escuchado en la mesa es que Esquerra Republicana es un agente especial y esencial en estos pactos de gobierno, está claro. El Partido Socialista, si sigue con su abrazo del oso con los comunistas de Podemos, lógicamente va a necesitar sí o sí de la participación de Esquerra. Por un lado, Esquerra se podría considerar, al haber bajado en escaños y en cambio haber aparecido un nuevo agente como es la CUP, que si cabe todavía no solamente es más aboga más por la sedición, sino que incluso traspasar las líneas de la convivencia, pues evidentemente
evidentemente podríamos pensar que Esquerra Republicana puede viralizarse todavía más, si cabe. Recordemos que su líder máximo está en prisión por golpista, pues podría viralizarse todavía más y escorarse al independentismo. Pero ocurre un detalle muy especial y muy esencial, y es que los independentistas por naturaleza siempre han sabido o han tratado de aprovecharse de la lista más votada o del gobierno en ese caso conformado. Ya lo han hecho en el caso del PNV desde tiempos de la Guerra Civil, y si ahora nos remitimos recientemente a los años de la democracia, con Convergencia y Unión todos sabemos cómo se han visto reflejados sus distintos gobiernos y sus participaciones en ellos. Pues en este caso Esquerra Republicana es consciente de que Pedro Sánchez es el único presidente de la democracia que ha habido, que hay y que habrá, que puede darles una oportunidad definitiva a sus pretensiones. Y no hablo solo de exculpar a los golpistas y darles, sacarlos de la cárcel y demás, el indulto, sino hablo de empezar a hablar de referéndum más allá del tema del relator, de referéndum y demás. Y como no son tontos, conocen perfectamente sus limitaciones y las de Pedro Sánchez, de la misma manera que por un lado la CUP y Juntos por Cataluña, que ha subido un escaño, les pueden extremar todavía más en sus pretensiones de independencia, por otro lado saben que con la figura de Pedro Sánchez es con la única que pueden lograr algo. Si hay otro presidente de gobierno, si hay otro miembro del Partido Socialista en la presidencia del partido o del gobierno, jamás van a lograr lo que pueden lograr con Pedro Sánchez, porque es un presidente que no cree en España. Bueno, se me olvidó decirles que Esquerra Republicana de Cataluña, de abril a noviembre, ha perdido 140.000 votos. No todo va a ser mala noticia, Balbás. Ha perdido y ha sacado 13 en vez de 15 que tenía. Quería aportar un dato a la intervención de Asís. Entonces vamos a ver, la convivencia y el diálogo, que eran la estrategia del PSOE anterior, hasta los presupuestos que se cayó y tal, pues una cuestión que fracasó, porque en política hay que resolver lo que la demanda pide, ¿no? Entonces, claro, ya después de las 3 elecciones de este año, y cuando Rivera había dicho el 4 de noviembre que él resolvería el desbloqueo en cualquier caso, que eso es lo que dijo, la única manera de bajar la presión independentista, no digo la izquierdista, que se resolverá después y es de grado menor. Para mí la mayor es la territorial, la independentista. La única presión es que Ciudadanos al menos se abstenga, porque la ciudadanía le ha quitado de 4.200.000, que muy bien decía Rivera, a 1.600.000 por incumplir su contrato electoral de 10 años. Entonces, como han mentido, pues claro, ahora que salga diciendo Villegas que no otra vez, ¿qué legitimidad tiene si no ha salido ni diputado por Almería? ¿Qué me estás contando, tío? Entonces, si se abstiene, Ciudadanos evita los votos de Esquerra, ya no son importantes. Ya no son importantes. Sí, efectivamente. Exactamente, si tú dices 10 por 13, como tiene 169, y cuidado, eso implicaría que otros se ablandarían más. Porque es verdad que no podemos dejar mandar a los independentistas con 32 escaños entre todos. Ya está bien, sobre 350, si no tienen ni el 10, ¿sabes? Bueno, no, era dar un dato en relación con lo que ha dicho Asís antes, respecto de la responsabilidad del gobierno de la nación, si es que todavía la encontramos, con el problema catalán, ¿no? En la frontera, bueno, el tema en la Junquera, de corte de frontera, la gendarmería francesa ha detenido 200 personas y los mozos 1. Y además, por supuesto, han aplicado las costuras a un camionero, ¿verdad? Un camionero es el que ha pagado la cuestión de la alteración del orden público, que diría el señor Marlaska. Y después, no sé, por si no tengo oportunidad de volver a decir algo, diría que estamos entretenidos en cosas que son importantísimas, de carácter económico, social, consecuencias, pronósticos, bueno, el tema de la crisis, la comparación con la anterior, etc. Pero estamos olvidando, y si me permitís que haga un poco de Pepito Grillo, en relación con lo que nos amenaza, estamos olvidando que estos señores están comprometidos al tema de la eutanasia, a ley de aborto libre y gratuito, ¿verdad? Con cargo al sistema de sanidad, a la eutanasia, al suicidio asistido. Es decir, que es una crisis estructural y de carácter moral,
que ya viene rodada, porque ya hemos consentido muchas cosas, pero que va a suponer una aceleración notabilísima con la incorporación de estos señores. Y a lo mejor solo están 2 años este gobierno, pero hacen lo suficiente para luego poder revocar leyes con mayoría suficiente que no puedan enmendarse. Bueno, algunos de los reproches que se le puede hacer a Pedro Sánchez es que hay noticias nuevas que permiten, pues, afinar el tiro. Por ejemplo, la relación que hay entre Torra y los CDR. No solo porque Torra salga, ahora lo van a ver, y corte él carreteras y se vaya del Palacio de la Generalitat, cuelgue las reuniones y se vaya a cortar carreteras personalmente el presidente de la Generalitat, sino porque las fuerzas del orden, principalmente los Mossos d'Esquadra, han descubierto que el coche de la hija de Torra es uno de los coches que se utiliza para cortar carreteras. Y uno se pregunta, y es que luego los sobrinos de Torra es que resulta que se dedican también a estas lindezas. Y uno se pregunta, ¿y quién es la familia de Torras? Y yo, con todo respeto, se lo enseño. No voy a hacer comentarios, bien pudiera decir que falta Landa con la Milana Bonita. Pero no lo voy a hacer, no voy a decir nada en ese territorio. Lo que sí digo es que el presidente del gobierno conoce perfectamente esos detalles, como conoce perfectamente que ha sido detenido un ruso con mucha pasta, que no se sabe muy bien qué hacía por allí, qué financiaba por allí, como sabe perfectamente que los chinos han tomado posiciones en el puerto de Barcelona, como sabe perfectamente que hay una pérdida de libertades en ese territorio que forma parte de España, pero donde no rigen los mismos valores que en el conjunto de España. Están sometidos a una escuela ideológica, a unos medios de comunicación ideológicos y a una policía que de vez en cuando hace unos informes que son de traca, unos informes en los que evalúan a la gente y menosprecian a la gente, insultan a la gente y descubren algunas de sus líneas de comportamiento personal que son absolutamente privadas y que no tienen ningún derecho. Eso pasa con las policías totalitarias. Y eso Sánchez lo sabe mejor que ninguno de nosotros, porque para eso tiene a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los servicios de inteligencia y a toda esta gente que está, no tengan la menor duda, trabajando en Cataluña. Vamos a ver qué es lo que dicen los Mossos respecto de los propios catalanes, de la gente de los propios partidos indepes incluso. Los Mossos d'Esquadra señalados. La Vanguardia y el Periódico de Cataluña destapan una lista ideológica y personal sobre los principales mandos de los Mossos. Es lo que contenía la libreta de Víctor Terradellas, histórico de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña y afín a Carles Puigdemont y a Artur Mas. Las anotaciones se hicieron en 2016 cuando el mayor trapero era jefe de los Mossos. La lista se clasifica en 3 criterios: patriotismo y determinación, capacidad de gestión y carisma y lealtad institucional. Según mayor o menor afinidad se añaden más símbolos de suma o de resta, aunque a veces van más allá. Anotaciones sobre ideología política. Muy rojo, muy españolista, militante de Esquerra, votante del PP. De carácter religioso. Opus, muy religioso. E incluso de índole sexual. Lesbiana, delante de ella se lió con... Y sanitarias. Depresión, jodido y enfermo. En esta página, por ejemplo, podemos ver cómo describen a alguien como exmiembro de la policía y vinculado a partido político contrario al procés. En total aparecen hasta 45 jefes de la policía de la Generalitat. Entre los más conocidos está Ferran López, el sustituto de Trapero al frente de los Mossos y al que se le cataloga un signo positivo en patriotismo, aunque también moderado. Eduard Sallent, actual comisario jefe de los Mossos y exresponsable de inteligencia. Lleva signos positivos en las 3 categorías y resaltan con la palabra mucho su nivel de patriotismo. También aparece David Piqué, antiguo escolta de Jordi Pujol y persona de confianza de Trapero. De hecho, en la libreta aseguran que es el único capaz de plantarle cara al ex jefe de los Mossos. La libreta fue encontrada en mayo de 2018 en un registro de la sede de la Fundación Catmon en Barcelona, cuyo fin era promover la nación catalana en el exterior. Víctor Terradellas era el presidente de la fundación y fue detenido porque Catmon recibió supuestamente fondos públicos de manera irregular. Bueno, digo yo que Sánchez no tendrá dudas intelectuales sobre que esto es lo más parecido a las SA
que se ha visto en Europa. O sea, que pactar con esos o pedirles cosas a esos, eso tendría que ser no una línea roja, no, una especie de cordón rojo de lo imposible monumental. Daniel. Vamos a ver, ya hemos hablado aquí de que el gobierno chavista es muy peligroso desde cualquier punto de vista. Pactar con independentistas es romper España. Pero yo quería hacer una intervención a favor del sistema autonómico español, que aquí hoy, esta noche, se ha criticado. Anda, como Ana Pastor. Que existan 17 autonomías permite que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid sea un bastión de libertad que se enfrenta a la señora Cela cuando ataca a la libertad educativa, como lo hizo ayer, por ejemplo, o que se enfrenta al propio Pedro Sánchez o a la ministra de Hacienda cuando pretende subirnos los impuestos a todos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, uno de los países más centralizados de toda Europa es Francia, y no creo que sea un país caracterizado por un gasto público bajo. Es decir, la eliminación de las autonomías per se tampoco reduce el gasto público. ¿Que el sistema autonómico ahora mismo está adulterado? Totalmente. Pero no es por el sistema autonómico, es por un sistema de financiación opaco, poco transparente y que, entre otras cosas, premia con dinero las lenguas, premia con dinero los mozos y premia otras muchas cosas. Y dos, unos gobernantes, tanto autonómicos como nacionales, que no se responsabilizan de sus acciones, que no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre los servicios, los recursos públicos que están usando. Sí, solo muy brevemente, el problema es que la duda en este momento, Javier, no es si la autonomía catalana está incumpliendo la ley, sino hasta qué grado lo está incumpliendo. Es decir, la única duda que existe es si solo está oprimiendo a los ciudadanos, impidiendo el ejercicio de sus derechos, espiándoles, o si además está financiando actos terroristas. Esto sé que no se puede decir, pero es lo que pensamos todos. Entonces sabemos que hay pruebas de la opresión de los ciudadanos, de la inacción ante la acción violenta de los CDRs, de muchísimas cosas que estamos viendo, pero dudamos hasta qué punto están haciendo actos más o menos criminales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo lo que no sea cada día que no se suspenda, y esto no tiene nada que ver con el modelo, no estoy hablando del modelo, cada día que no se suspenda la autonomía de Cataluña, cada día que no se intervenga toda la Generalidad y se establezca un sistema de intervención y suspensión de la Generalidad con un plan a 10 o 15 años, cada día que tardemos en hacer eso es un día perdido para el futuro, la prosperidad y la libertad de todos los ciudadanos, no solo los catalanes. Pues ya sabe usted quién está a punto de formar gobierno y lo que opina en la particular. Don José Luis Fernández. Yo creo que este debate de las autonomías nos llevaría mucho, pero yo creo que hay un principio básico que es la lealtad institucional, que algunas autonomías se han pasado absolutamente por el forro. Digo, más allá que yo me parece que un Estado centralizado, yo apuesto por él, me gusta más, me parece que puede ser mucho más eficiente. Pero una cuestión es la gestión y otra cosa la legislación. Y yo creo que en estos casos ha habido abusos. Efectivamente. Pero bueno, yo quería volver un momentito, decir, a todo este montaje, ¿no? Decir, Esquerra, la situación de Cataluña. Oiga, es que esto está todo pactado de hace mucho tiempo. Es que vuelvo a sacar la cena de Roures y el famoso tripartito. Es que de esos polvos vienen estos lodos. Es que la situación de fondo, es que no olvidemos, el señor Torra va a entrar unos días de estos, la semana que viene, va a entrar a un juicio, donde puede ser inhabilitado. Es que lo que le está diciendo el PSC para pactar también aquí es, tranquilo, que aquí a este le inhabilitan y yo te doy el gobierno de la Generalitat. Y por tanto, ese conformar aquí y allí, eso es lo que está pasando, que no se nos olvide, es decir, que este tema no es un tema coyuntural, es un tema que viene de mucho tiempo, que se viene trabajando con tiempo y es al final trasladar no solamente la cuestión nacionalista, hay que recordar que el PSC lo que ha dicho es, oiga, tranquilos, vamos a darnos un tiempo y ya llegaremos al referéndum. Es que eso lo ha dicho. Por tanto, tranquilidad y buenos alimentos. Y luego recordar una cuestión más. El martes también saldrá la sentencia teóricamente de los seres. Vamos a ver si hay implicación o no del partido. No solamente de los dirigentes o de los cargos. Porque a partir de ahí, oiga, mutatis mutandis, vamos a ver hasta qué punto se extiende la responsabilidad. Porque la que no se escapa es que esto no es una cuestión que afectase solo al Partido Socialista Andaluz. No. Esto es una estructura mucho más extensa, que salta ahí, pero sobre todo con los capítulos que tiene que ver, no tanto con los seres, sino que tiene que ver con la formación de los desempleados y que está inmersa ahí, eso trasciende el ámbito territorial de Andalucía. Y en cualquier caso, oiga, el secretario general del PSOE, creo que es secretario general de todo el PSOE, y no solo de Ferraz. Bueno, pero para tener una política económica, resolver
el paro, crear riqueza, como es fundamental, tener un presupuesto equilibrado, el déficit público ponerle en el 1,5, porque si no nos vamos a donde yo te he dicho, si es que es así. O sea, es que en 2 años vamos a ver lo que hay para pagar las pensiones. Que en 2 años vamos a ver lo que hay para pagar las pensiones. Si pasamos a déficit del 3%, que no hay pasta, olvídate, y ya no hay el margen que había anteriormente del 40% de deuda. No hay colchón. Es que no hay colchón, o sea, que es así. Pero no lo hay colchón en Italia, ni en Francia, ni en ningún lado. O sea, no somos nosotros solos. Entonces, eso lo tenemos que resolver y para eso necesitamos una mayoría política, un desbloqueo político y un gobierno que pueda negociar en nombre de España y que pueda parar a Cataluña en nombre de España. Es que alguien tiene que parar también el tema territorial, no solo el económico. Y por supuesto que las autonomías, como tú muy bien decías, son intocables constitucionalmente. Entonces, empezar a perder el tiempo con el tema electoral, que vale, como debate folclórico podemos hablarlo, y la ley del 77 electoral, pero es folclórico. No hay Dios que lo toque, ¿vale? No le interesa a nadie. Las autonomías están en el 8 de la Constitución como bloque total. Lo que hay que hacer es controlarlas, no darlas más pasta, quitar la corrupción. Y vamos a ver las sentencias del martes de los seres que le van a meter al PSOE andaluz y en especialmente a Chávez y a Griñán hasta los tréncanos por trincas, ¿me entiendes? Y punto, porque la gente está hasta los huevos de la corrupción, ¿vale? Pero eso es una cosa, y otra cosa es que el sistema territorial no tiene nada que ver, como dice muy bien Daniel, con el tema de la centralización. Y como está puesto en la Constitución, vamos a resolver lo que tenemos que resolver, que es el tema territorial de Cataluña y los presupuestos del Estado, porque tenemos un 15% de paro, y eso es lo clave. Y termino, para resolver eso, si el gobierno se izquierdiza, el PSOE, como contraprestación a meter a los bolivarianos, que ya veremos si les consigue bajar, porque es que tiene que normalizar, en mi opinión, y reconocer el populismo patriótico de un partido nuevo que se llama Vox, porque si no, ¿con quién negocia? Si es la tercera fuerza del país. ¿Pero qué me estás hablando? Leopoldo. A ver si vas a reconocer. Quería decir simplemente lo a siguiente. una extrema izquierda y no a la derecha. Esto, José Luis, si me permites. El modelo autonómico empieza de las autonomías en España, del fraccionamiento en comunidades autónomas, empieza porque no son ni regiones naturales, ni regiones lingüísticas propias y específicas y delimitables, ni tampoco culturales. Tú sabes que hay una jota gallega, hay una jota hasta andaluza, aparte de la aragonesa, ¿verdad? Bueno, vamos, ¿qué me está usted contando? Es que incluso las diferencias culturales entre España y Francia, países de cuño históricamente cristiano, católico, etcétera, hay un sustrato muy común. Entonces, el crearse esas circunscripciones territoriales, en las que convive La Rioja con unos 200.000 habitantes y no sé, 6 metros cuadrados, ¿verdad? Y Andalucía con 9 millones y medio, es aberrante. Y luego, ¿es Castilla puro o no? Perdona, Rioja, claro. El Santa Santorum de la Constitución. En esta casa se anuncia una magnífica edición de las Constituciones españolas. ¿Cuáles son? Por no contar las 7, ¿no? Bueno, 7 constituciones. Las 7 constituciones desde 1812. No me digas que no se puede comer. El bodrio que nos ha enfrentado y además nos ha sumido en un mundo de ineficiencia y de imposibilidad de armonización, de articulación de políticas económicas para el conjunto de la nación, no para este o para el otro, que no sea competitivo, porque nos estamos poniendo zancadillas unos a otros fiscalmente. Estos señores que dicen armonización del impuesto sobre sucesiones, primero no saben lo que es la armonización fiscal, porque creen que es igualación. Segundo, y no tienen ni la más remota idea. Y segundo, oiga, claro, es que aquí hay una competencia fiscal interterritorial, la ruptura de la unidad de mercado. Ya digo, de cosas prosaicas y económicas. Y voy a otras mucho más importantes, que es precisamente el enfrentamiento. Hombre, antes uno viajaba por España y se consideraba en su propio país. Y eras aceptado. Hombre, yo tengo anécdotas en Cataluña, precisamente. Oh, yo creía que vosotros sois estupendos, los madrileños. Yo creía que eres unos chulos y no sois unos tíos formidables. Bueno, porque no has viajado, no te has movido de Palamos, ¿no? Pero aún así, bueno, ahora a mí me han rayado el coche en Pamplona. En un congreso salí a la calle y lo tenía todo rayado. Y enfrente, en Pamplona, había una oficina pública donde estaba la Icurriña. ¿Eso tiene que ver con las autonomías o no? En Navarra. Pero estoy hablando de hace 14 o 15 años, ¿eh? Que no es ahora. Por eso digo que las cosas vienen de donde vienen. Bueno, yo sin que sirva como precedente estoy de acuerdo con el señor Balbás, porque ahora no estamos hablando de un problema de centralización, que ese sería otro debate, sino que estamos hablando de un problema territorial en el caso concreto de Cataluña. Y creo que tenemos que resolverlo, porque además, viendo la perspectiva que toma y la deriva que toma el Gobierno, sin lugar a dudas todos los españoles tendremos que tomar cartas en el asunto, o al menos que sea
como debate para poder interpelar en la medida que podamos. Pero para lanzar 3 ideas fuerzas finales, y dado que antes se ha hablado también de mentiras por parte de Ciudadanos y demás, porque lo ha hablado Balbás concretamente, yo creo que el mayor mentiroso que ha habido en la historia reciente de la democracia en España, y concretamente en los últimos meses, ha sido el señor Sánchez, presidente en funciones actual del Gobierno. Pero es que nos ha mentido el mismo lunes, en ese abrazo fastuoso con Pablo Iglesias, y nos ha mentido de una manera dramática, porque uno de los acuerdos de ese papel, que es bastante somero, uno de los acuerdos principales que dictan, no es otro que establecerán un diálogo con los independentistas siempre y cuando mantenga la línea del constitucionalismo, más o menos. Luego ya no sé cómo se define la letra pequeña. Y resulta que hace un par de días el señor Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, aprueba una moción, es verdad, no es un decreto, es una moción a propuesta de la CUP, mediante la cual se aprueba el derecho a debatir la autodeterminación. Pero ojo, ¿quiénes aprueban esa moción? Esa moción la aprueba Juntos por Cataluña, la aprueba la CUP, la aprueba Esquerra Republicana y se abstienen los comunes, es decir, el brazo político de Podemos en Cataluña. ¿Y por qué se abstienen? Que es dar la connivencia a esa moción. Se abstienen porque ellos dicen que en todo Parlamento se deben debatir las mociones que sean constitucionales o no. Y estos mismos señores, unas horas antes, habían definido que solamente establecerán debate con los secesionistas o independentistas, me es igual en Cataluña, siempre y cuando sigan la línea de la Constitución. Mentiras para que nos brinden. Bueno, otro de los que se relame, señor Timmermans, es Otegi. Vean. Yo creo que no es un problema de llamadas. Nos van a decir que todo el límite es la Constitución y que fuera de la Constitución no se puede hablar de nada, que no hay derecho a decidir, que va a haber presos políticos. Bien, entonces, ahórrense la llamada. Ahórrense la llamada. Nuestra receta ya saben cuál es. Es que nosotros hemos suscrito un contrato con un programa, que es derecho de autodeterminación, libertad para los presos políticos, sociales, progresistas. Queremos saber este gobierno, ¿cuál es su programa? Sobre el derecho de autodeterminación, sobre el derecho a decidir, sobre los presos, sobre las políticas sociales. Y en función de eso decidiremos, con absoluta tranquilidad. Claro, blanqueado por unos y por otros, pues con todo derecho. Se ha convertido, lo hemos convertido en un agente político. O sea, es decir, un relator. Sí, se ha entendido. Pues hay que normalizar. O sea, un terrorista, se puede llamar terrorista correctamente. En este país hemos entendido que cuando un terrorista deja de, cumple su pena, este señor todavía no la ha cumplido del todo, pero cuando un terrorista cumple su pena, no es que ya pueda estar libre y no esté inhabilitado, sino que es merecedor de representación política. Un terrorista podría volver a la vida civil, trabajar, por ejemplo, hacer algo por sus víctimas, ¿no? Colaborar con alguna asociación de secuestrados, de asesinados, 400 crímenes sin resolver todavía. Sí, efectivamente, ayudar a resolver los 400 crímenes. No, o sea, aquí se entiende que se puede hablar de política con un terrorista y no solo eso, sino considerarle un agente político. Esto es la degeneración de España. Esto no es la mayor degeneración de España, es el síntoma más evidente y escandaloso. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por elegirnos, por pasar el sábado por la noche con nosotros, y yo les espero a las 10 de la noche del próximo sábado, claro que sí. Seguramente hablaremos de los seres, 6 años o así por cabeza. Ya lo veremos. Venga.